Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Hablamos de sexo en Cuarto Milenio, lo que faltaba, ¿verdad? Pero ustedes no deben sorprenderse. Y no deben sorprenderse porque todo el mundo habla de sexo. Todos los anuncios hablan de sexo. Todos los programas, sean de cocina o de mecánica, hablan de sexo. Nos da la impresión sincera de una hipersexualización. ¿Pero eso será cierto? ¿Son brumas que no sabemos comprender ni entender? Por tanto, no se sorprendan porque tocamos este tema, pero lo hacemos a contracorriente. Es decir, no lo hacemos como se hace al uso, para ganar su atención, sin más, como un impacto, acudiendo siempre a lo primitivo para que estén ahí atrapados. No, no. Igual recibimos muchas críticas, muchísimas. No nos importa, porque creemos que lo que hay de fondo es importantísimo. Cuarto Milenio siempre intenta dar una versión B o una versión no visible, pero creemos que es muy influyente, muy importante. Nuestro propósito es hablar del sexo a contracorriente, hablar de si estamos ante una conspiración. No sé si el término es adecuado, hemos pensado mucho en el programa. Y tampoco el sexo, por supuesto, es nada negativo. Estamos hablando de algo que está ocurriendo. Y está ocurriendo en las mentes de muchas personas. Les leo el último estudio, sorprendente, pero como siempre ha pasado sin pena ni gloria muy rápido, parece que no hay que reparar en esto. El Instituto para el Desarrollo Humano en Berlín, Max Planck, habla de que se pierde materia gris entre aquellas personas que consumen unas 4 horas semanales de porno a través de la red. Un estudio entre hombres de 21 y 45 años, cuanta más pornografía consumían, se deterioraban zonas de la corteza cerebral y las conexiones entre el cuerpo exterior del cerebro y la zona encargada de toma de decisiones, comportamiento y motivación. Les daré otro dato, otro estudio, porque yo no soy un experto en esto, pero he mirado lo que dicen los expertos. He agitado el cóctel y me he sorprendido mucho. Hoy en día, niños de 10 años, entre las 6 palabras que más buscan en Internet está sexo, que sería propio de la curiosidad infantil, muy infantil quizá, ¿no? Y pornografía, eso ya es otra cosa, o porno. Dicen muchos expertos, como José Antonio Marina, que se ha retrasado la infancia. ¿Existe la infancia? Dicen, ¿a alguien le interesa? Estamos, asegura este filósofo experto, en una sociedad del ansia. No importa tener sino comprar, no importa poseer algo o ser algo, sino lo siguiente, el cambio permanente. En eso vivimos y nosotros en Cuarto Milenio, esta temporada que hoy termina, nos hemos atrevido con muchos temas. Temas que no son conspiraciones puntuales. Está muy bien hablar de las Torres Gemelas o del Club Bilderberg o de... Estos son temas que nos afectan a todos y por eso habrá, imagino, una gran parte de crítica. Pero estoy seguro que vamos a ver cosas nuevas. Una de las personas fundamentales este año para que aprendamos muchas cosas nuevas, para ese anhelo de despertar, es el maestro Enrique de Vicente. Y con lo que él escribía sobre el sexo, yo me quedé pálido realmente. Digo, aquí hay debate, debate con expertos auténticos. Maestro, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Último programa de la temporada y un tema vital. Pero están ocurriendo cosas. Vital desde que hay memoria. Porque desde que guardamos memoria, no la memoria del pasado que nosotros tratamos de redescubrir, pero que se oculta, cuando se veneraba a la mujer, se veneraba la vulva femenina, se veneraba el pene masculino, cuando en la Tierra había un equilibrio. Pero con la llegada del patriarcado comienza una conspiración del sexo. Lo dicen muchos expertos, lo dicen muchos estudios, siguen muy en discusión. ¿Por qué? Porque no está bien visto hablar de eso y se considera que somos recatados. Para nada. Aquí vamos a hablar no entre risitas, sino con toda claridad de algo que es natural, de algo como dijo el maestro Gurdjieff. El sexo es el mayor motor de la vida humana. Puede ser nuestra mayor posibilidad de liberación, como han sostenido todas las corrientes de que había una espiritualidad sexual, una vía espiritual a través del sexo, pero también es nuestra mayor fuente de esclavitud. El sexo está en todo, pensemos en él o no, lo reprimamos o no, y lo malo es que ahora está al alcance de cualquier niño de 5 años. Eso? Hombre, cualquier niño de 5 años, a mí me preocupa eso. A mí que alguien de 18 años que está en madurez sexual haga lo que le parezca bien, no me preocupa. Si consigo mismo, no con otras personas. Es decir, no cuando como consecuencia del bombardeo al que ha sido sometido por la pornografía, sus comportamientos hacia la mujer son insensibles, violentos, porque a eso lleva, según los estudios, la pornografía. A mí me preocupa que la pornografía es gratis.
Es decir, tú pones y te aparecen un montón de fragmentos de películas que las puedes ver gratuitamente y puedes ver miles. ¿Y quién gana con eso? Ganan los que crean adictos, que obligan al individuo, que ya le es insuficiente eso, a pedir más, a tener que pagar por más. Pero el problema es que cuando un niño de 8 años es capaz de acceder a eso, la impronta que deja en su cerebro infantil puede ser terrible, y sobre todo estamos hablando de los machos, que son los mayores consumidores de pornografía. Aunque también hay para mujeres, y hay actrices muy conocidas y un buen montón que han reconocido que ellas ven también pornografía, porque es cool, porque está bien, es algo que está de moda. ¿Y qué hay detrás entonces, Enrique? Tú hablabas de un experimento social, quizá, detrás de todo esto. No hablaba yo de un experimento social, sino lo comenta una experta, Gail Dines, en su libro Pornoland, cómo el porno ha secuestrado nuestra sexualidad. Y ella concluye, sin ser nada conspiranoica, estamos en medio de un experimento social masivo y nadie sabe cómo dará forma a nuestra cultura vivir en Pornolandia. Y yo digo sí, la respuesta está en estudios como este que has mencionado antes del Instituto Max Planck. ¿Cuál es la conclusión de ese estudio? Que el ver sexo de una forma adictiva 2 horas al día produce una serie de efectos que se traducen en la adicción patológica a la pornografía, nos convierte en zombies más dúctiles y más desmotivados. Exactamente lo que le interesa al sistema. Al sistema no le interesa que haya una cohesión familiar, no, le interesa que haya cada vez más separaciones. Es una de las cuestiones que vamos a debatir con nuestros expertos. Porque no hablamos de la pornografía, vamos a decir, normal, corriente, dentro de unos límites. Hablamos de que a través de la red ha ocurrido algo que los neurólogos, los sexólogos, los sociólogos analizan, ¿no? Que es el embrutecimiento. Y se habla de una palabra, dopamina, que es muy importante y que genera cierta ansiedad. Y se habla de hacia dónde va todo esto. Se habla, hay datos que incluso relacionan los ataques a mujeres en la India, brutales, con lo que tenían en los dispositivos móviles las personas que lo hacían. ¿Esto es cierto o no? Tan mala fue la represión en su momento como ahora casi la obligación. Es un tema tabú absolutamente, tal y como vamos a tocarlo. Así que yo les invito, Enrique, vamos a sumarnos a la mesa ahora mismo. Pero antes, Santiago Camacho, que fue el precursor de esta historia y que a mí en la radio me dejó muy sorprendido, habló de esta conspiración. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué dices? Ahora escuchen a nuestros invitados y saquen su propia conclusión, como siempre. Vivimos en la sociedad más sexualizada de todos los tiempos. Mires donde mires, la expresión del sexo está ahí. Porque, a diferencia de lo que sucedía, la industrialización del sexo abarca no solo a la pornografía o la prostitución, sino que incluye la práctica totalidad de la sociedad. Con sexo se venden bienes y servicios de todo tipo. Y lo que es más importante y menos evidente, estilos de vida. Hay quien cree que esto no es casual. Teóricos de la conspiración hablan de un poder oculto que busca a través de esta sobredosis de sexo embrutecer a la población, alienarnos con el fin de hacernos más sumisos, retrocediendo a nuestro yo más primigenio, nuestro yo más manipulable. Pero, ¿quién o quiénes estarían detrás de esta gran conspiración? La pornografía se ha convertido en la segunda industria de entretenimiento a nivel mundial, tan solo por debajo en nivel de ingresos a los videojuegos. En los hoteles, los vídeos porno facturan más que los minibares. La tarta de dinero a repartir es de un calibre tan monumental que si todavía hay alguien que piense que el porno es un sector marginal, se equivoca de medio a medio. Inversores cada vez de mayor calibre se interesan en este mercado y los suculentos rendimientos que puede dejar. En Internet, donde el porno es la mayor industria con diferencia, este ha influido decisivamente en la propia anatomía de la red. Cosas como PayPal, los Bitcoin, los anuncios en formato pop-up, el vídeo en streaming y un largo etcétera, no existirían de no ser por la industria del sexo. Todo esto lleva a situaciones curiosas. Japón,
el país que cuenta con la mayor industria sexual del planeta es probablemente el país en el que menos sexo se practica. Esto se explica por el tremendo poder de adicción del sexo virtual. La tremenda descarga de dopamina fácil y rápida termina siendo más poderosa y atractiva que el esfuerzo de tener una pareja. Es paradójico y retorcido, pero la disposición indiscriminada de sexo virtual puede ser la mayor herramienta de castración jamás creada. La pregunta sigue sin respuesta. ¿Se trata de algo accidental? ¿Una consecuencia más de la revolución digital? ¿O algo mucho más insidioso? Algo previsto y diseñado por alguien, con fines desconocidos. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta de fondo. La lanzaba al aire nuestro compañero Santiago Camacho. Santi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Algo más que aportar? Algo como de punto y seguido para que empiece el debate. Pues mira, mi opinión sobre este tema básicamente es si en un futuro los libros de historia tuvieran que definir de alguna forma nuestra era, y dudo que después de nuestra era haya libros de historia, creo que lo definirían como la era de la codicia. Todo se mercantiliza, cada necesidad, cada aspecto del ser humano se industrializa. Y de la misma forma que nuestros refrigeradores están llenos de comida adulterada, insatisfactoria y frustrante por las acciones de la industria alimentaria, otra industria nos está vendiendo, nos está casi obligando a tener un sexo insatisfactorio, frustrante y adulterado. Y yo creo que hemos pasado en muy poco tiempo, en apenas unas décadas, de un extremo a otro de la balanza, de un poder, que en este caso podía ser la Iglesia, que prohibía una actividad, a una presión social y sobre todo yo creo que más que social incluso de marketing, que no prohíbe sino que obliga, que es otra forma de forzar la voluntad de la gente. Y en cualquier caso ambos extremos son la expresión de una voluntad de querer dominar por exceso o por defecto un aspecto fundamental del ser humano. Y yo creo que de todo esto, no solamente de esto que hemos bautizado la conspiración del sexo, sino de prácticamente el marasmo de novedades sociológicas en el que estamos inmersos, va a surgir una sociedad nueva. Y yo no soy nada optimista con respecto a la naturaleza de esa sociedad. Tenemos dos expertos importantes para el debate. Ya se está convirtiendo en habitual de este programa, el señor José Carlos Aranda, que en sus muchos libros, uno de ellos Inteligencia Natural, si no me equivoco, daba algunas pautas. Es una de esas personas interesadas y imagino que preocupadas. Y el cerebro del niño, el impacto en el niño también le importa, porque luego también está ese egoísmo del que disfruta con esto siendo adulto, allá cada cual, y le importa muy poco, o no quiere que se hable, porque él no tiene responsabilidad ninguna. Es como si no hubiese una conexión con el futuro que vamos a tener, como si uno, como decía Enrique de Vicente, estuviese cercenado, aislado. ¿Alguien pretende eso, de fondo? Y también, José Carlos, buenas noches, como buenas siempre. noches, Iker. Y también presento de inmediato al doctor Gaona, porque este hombre saben que es una caja de sorpresas, aparte de psicólogo, psiquiatra, muchísimas cosas más. Es que es tremendo. Es que el doctor Gaona también es sexólogo, doctor. Sí, hace años pues me dediqué a la sexología y me diplomé además en sexología. Nunca dejas de sorprenderme. Sí, y eso me alegra mucho. Pero empecemos con José Carlos, porque él es como la visión permanente en el propio aula, ¿no? ¿Qué opinas de lo que se está diciendo, profesor? De lo que dice Santi. ¿Habrá un interés? Porque parece que está ocurriendo, ¿no? Decían algunos expertos que incluso la infancia se ha rebajado tanto. El adoctrinamiento, la sexualización, la hipersexualización aparece tan pronto que es preocupante, porque igual no es lo natural, ¿no? Yo antes de empezar y de continuar quiero dejar clara mi postura. Sexo sí, por favor, que si no la vida será muy aburrida. La cuestión está en cómo Estamos todos de y acuerdo. en qué sexo se nos está tratando de imponer, como decía Santiago. Y de lo que estamos hablando aquí es de algo tan importante como de un tema de salud pública. De salud pública, lo digo así. La OMS, que yo creo que es un organismo fuera de toda duda,
define la salud sexual como la capacidad de gozar y controlar el comportamiento sexual y reproductor de acuerdo con la ética personal y social. Lo he leído porque no quería equivocarme. Claro, ¿qué está ocurriendo? Pues que según esto, y teniendo en cuenta lo que dice el Consejo de Europa, que yo creo que tampoco sea una entidad sujeta a sospecha, ¿o sí? Estamos hablando de que las consecuencias derivadas de esa hipersexualización y exposición a la sexualidad en los medios y la facilidad del acceso a la pornografía ha derivado en un 20% de niños abusados sexualmente. Para ponerlo blanco sobre negro, os diré que cada vez que estoy frente al aula con mis alumnos, 6 de esos alumnos de 30 están siendo abusados sexualmente. Es algo de lo que no se habla. Os puedo decir que también, según ese informe, hay entre un 6 y un 8% de adultos adictos al sexo. Y cuando hablamos de adictos al sexo, estamos hablando de un problema patológico. Estamos hablando de personas que viven por y para el sexo, que arruinan sus vidas, arruinan sus familias, arruinan y dilapidan sus patrimonios en líneas eróticas, en páginas de web, en prostitución. José Carlos, esto Estamos sería... hablando, perdón, y con esto acabo, ponerle cifras. Si hubiera una enfermedad que estuviera afectando ahora mismo a 3 millones de españoles, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Y qué? De esto estamos hablando. Una pandemia. Y claro, y dice, uno es adulto y bueno, pero claro, aquí la pregunta que va a salir de inmediato, José Carlos, gracias por la claridad, es, ¿le interesa esto a alguien? Y sobre todo, ¿por qué hay una cuestión meramente económica? ¿Es lo natural? ¿Por qué? Yo lanzaba la pregunta, doctor Gaona. Además es una sexualidad que aquí nadie está al revés, ¿no? En contra del sexo, y decía Enrique, la sexualidad incluso sagrada de los antiguos, que era muy importante. Aquí lo que se va es contra la desensibilización absoluta, y cuentan los expertos, doctor Gaona lo es, que la sexualidad global de fácil acceso de Internet también ha cambiado, y que prima la humillación, la violencia, habrá de todo evidentemente, y nadie tiene que sentirse, pero es verdad que la dopamina, que creo que es un término importantísimo, doctor, la persona cada vez necesita más, y como esto empieza a ser tan global, muchos se muestran preocupados. Y luego iremos a quién está y a quién le interesa esto, que es la gran pregunta, ¿no? Claro, efectivamente. La cuestión es, ¿para qué vender drogas si la droga la tenemos dentro de nosotros? Y en un momento determinado se puede producir o se puede ayudar a que se genere en cantidades, no voy a decir ilimitadas, porque evidentemente es como siempre el palo y la zanahoria en el que el adicto siempre va buscando un poquito más. Pero la razón quizá por la que se ha evolucionado en los últimos años, soy uno de los primeros que tuvo Internet en España, porque en aquel entonces además era a través del colegio de médicos, eran colegiados, no era un fácil acceso. Hay años en los que tú hablas de que tenías Internet, te Santi Camacho también, que es uno de los precursores o pioneros de esto, lo recordará. Decía, ¿Internet? ¿Qué es eso? Entonces, en aquellos primeros años, la pornografía que existía era una pornografía pues propias prácticamente de magazines de fin de semana, un poquito más y tal y cual. Sin embargo, lo que estábamos viendo realmente es en este proceso de maduración de toda la sociedad al unísono, es que cada vez, evidentemente, igual que en las drogas, para lograr el mismo resultado necesitamos más dosis. Esto se ve también, Iker, por ejemplo, en los violadores. Gran parte de los violadores, si no son atrapados por la justicia, suelen evolucionar hacia asesinos en serie. Casi todos se comenzaron como violadores. ¿Por qué? Porque siempre intentan buscar, desde el punto de vista ya, estamos hablando de los extremos, evidentemente, del comportamiento humano. Cuidado, todos estamos a favor del sexo, aquí no estamos dando opiniones de tipo moralista ni moralizante, ni mucho menos, sino una realidad neurológica. Entonces cada vez necesitas más, porque hay actitudes que te van anestesiando. Situaciones que vas viendo y te anestesias. Entonces, evidentemente, llega un momento en que convergen, y es muy interesante, dentro de los fenómenos de pornografía, comienzan a converger la sexualidad con la violencia. Curiosísimo. ¿Por qué? Fenómeno, Porque ¿no? son las dos, evidentemente, conductas más básicas que se encuentran, a su vez, en las estructuras más primitivas del cerebro, que no nos dejan impasibles. Por eso que en todas las películas, libros, anuncios de televisión, si mezclas sexo y violencia, aunque sea una película que sea una porquería, siempre te quedas pues impactado, turbado, ¿no? Un poco así. Efectivamente. Hay un interés en todo esto, que es una pregunta que yo vuelvo a lanzar, porque lo difícil en este caso es ver dónde se origina, si hay mentes pensantes, siempre que hablamos de conspiraciones o de movimientos, o no. ¿Qué opináis? Yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué no tengo ninguna duda? Vamos a ver, porque he comentado antes
que dentro del proceso histórico, que forma parte también del proceso de la evolución de la conciencia, es decir, según un discípulo de Jung como el doctor Eric Newman, él habla de que hay una etapa, lo que corresponde al matriarcado, aunque ya es un estudio muy antiguo y hoy en día estaría muy superado, de que el matriarcado correspondió a una etapa mágica, en la que la mente humana, el psiquismo humano, la conciencia humana funcionaba de una manera. Luego vino el patriarcado, en el que entramos en otra etapa, en la cual ya no había una fusión oceánica con todo lo demás y era el individualismo. Pero ¿cuál es el problema? Que el patriarcado para mí no es solo un golpe de Estado, sino desde la visión de muchos temas que tocamos en este programa, es algo provocado. Es la implantación de un régimen de esclavitud sobre la humanidad y de represión absoluta de lo femenino. Represión que es paulatina. Se da en el cristianismo como se da en el Islam hoy en día. ¿Y cómo interpretas lo de hoy? ¿Quién está detrás? ¿Cómo lo interpreto? Como lo interpreto es porque hay en esta época, en este momento, una oportunidad, una necesidad casi, de que el ser humano dé un salto evolutivo y deje de ser un animal humano a un ser verdaderamente humano, un salto evolutivo. Y ese salto hay que frenarlo por todos los medios. Ese salto implica libertad. Y a los dueños de este mundo, al menos a los dueños visibles, que han controlado siempre la humanidad, no les interesa que se dé ese salto. Y pondrán todos los medios, yo no creo en la casualidad. Van viendo diferentes técnicas de ingeniería social. Vemos, no el caso extremo que hablábamos antes de la India, de las agresiones sexuales, que para mí se entienden sobre todo a la vista de que cualquier individuo en cualquier lugar, al alcance del móvil, tiene imágenes y lo que lleva es a una imitación y no le importa que le van a ahorcar por haber violado y por haber quemado o ahorcado a esa mujer. Es algo como en la línea de lo que estaba diciendo Santiago Camacho. Eso es un must. Forma parte, es un plus, forma parte de la excitación, el peligro. Pero tanto daño, traslado la pregunta y en cualquier momento intervenís, tanto daño hacen daño, tanto impregna nuestro cerebro, imagino que en diferentes edades, esas escenas pornográficas de esa mezcla entre violencia y sexo, sobre todo estamos hablando de eso, tanto se quedan ahí dentro de nosotros y nos obligan a conductas, como dice Enrique, que no les importa incluso lo que viene después, ¿no? Porque es como someter o estimular lo más animal. Vamos a ver, el tema que estamos hablando es de lo más serio que podamos hablar, porque es lo que condiciona la conducta, la autoestima, el desarrollo social del individuo y la integración dentro de lo que es una vida normal, entendiendo como normal el desarrollo dentro de lo que es el colectivo, ¿no? Las últimas investigaciones del doctor James McGraw de la Universidad de California nos hablan de una sustancia que es la epinefrina, que tiene la facultad de fijar imágenes en nuestra memoria de forma imborrable. Cuando todos recordamos ese primer beso que parecía que estábamos flotando, que perdimos la noción del tiempo y oíamos campanillas, es cierto que lo recordamos, precisamente porque actúa la epinefrina. Y precisamente por eso las escenas que hemos visto en películas pornográficas, especialmente cuanto más niños o jóvenes somos, jamás en la vida se nos olvidan. Y están retroalimentando la conducta del individuo de forma permanente. Retroalimentando, condicionando. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno tiene que asimilar eso y asimilarlo a su conducta. Y puede evolucionar de una forma favorable, y esto quiero también que quede muy claro. No todo el que vea pornografía va a acabar tonto, ni va a acabar siendo un violador, ni muchísimo menos. Es obvio porque el 90% hemos visto pornografía en algún momento. Pero que hay que decirlo para que la gente no se alarme y muchísimo más por este mensaje preventivo que estamos hablando, ¿no? Ni muchísimo menos un niño que se masturbe va a acabar tonto o se le va a secar la espina dorsal, ¿no? Ni va a acabar ciego. Todo esto tratarlo dentro de la naturalidad, porque esto es cierto. Y esto condiciona la imagen que uno se va forjando de sí mismo, sobre todo en la primera y la segunda infancia. Si nosotros como padres, como familia, no hablamos con libertad, con confianza con nuestros hijos y le abrimos ese camino, la respuesta suya va a ser teclear en Internet la palabra sexo. Y la respuesta van a ser 488 millones de entradas en 0,22 segundos. Porque lo he hecho en Google antes de venir aquí al programa para dar la cifra exacta, ¿no? Sexo, que evidentemente es natural,
y porno, que son dos de los términos entre los 6 más empleados hoy en los países occidentales. Los no Más de occidentales. 480. Es increíble, ¿no? Que alguien tenga ese interés, que es lógico, pero ¿cuál es la respuesta global? ¿Es que nadie controla? La respuesta global es que esto, como decíamos en el reportaje, se ha convertido en la nueva gallina de los huevos de oro de Internet. Piensa en una cosa, o sea, la situación es tan grave que, por ejemplo, se hablaba de que cosas como PayPal no hubiesen existido sin el porno. Cosas como los bitcoins no hubiesen existido sin el porno ilegal, que requería un método de pago absolutamente intrazable, absolutamente ¿Quién está anónimo. detrás, por tanto? Te pregunto, Santi. No, yo iba a decir que para mí hay una escalada. Vamos a ver, yo antes de plantear este debate, mirando pornografía, vídeos en Internet, comprobaba que había miles, bueno, supongo que miles y miles, bueno, de cientos de sitios al menos, con miles y miles de películas, que son fragmentos de películas. Y yo decía, ¿pero la gente no tendrá suficiente con esto? No, hay muchísima gente, eso lo hacen porque es el anzuelo. Lo que luego vas es a pagar para poder tener a tu disposición más. Ahí sí que no me y resisto más. a intervenir. A ver. Uno de los grandes enigmas para mí cuando investigaba esto era efectivamente de dónde sale y por qué la ingente cantidad de porno gratuito que hay. Porque claro, evidentemente cuando mencionabas los casos del niño que ve pornografía, etcétera, etcétera, evidentemente ese chaval no está cogiendo la tarjeta de crédito de sus padres y comprando ese porno. ¿De dónde sale? Pues efectivamente mucho es propaganda, evidentemente, de sitios pornográficos de pago. Digamos que son tráileres, por decirlo de alguna forma. Pero hay un lado oculto. El 95% de los virus troyanos que utilizan nuestros ordenadores para 1000 cosas legales e ilegales que no conocemos y que infectan una grandísima población del parque informático mundial han venido a través de esas páginas porno. Pero es más, la titularidad de algunas de esas páginas porno está en exactamente las mismas organizaciones y las mismas mafias que controlan la trata de blancas a nivel mundial. ¿Cuál es el truco? Lavado de dinero. Yo tengo una página web de películas porno gratuitas que en teoría se alimenta de los clics que haces en la publicidad y en el fondo es como un bar o como un restaurante, que es otro elemento que se utiliza mucho para el blanqueo de capitales. Yo puedo emitir tantos tickets como quiera de que me han consumido esa publicidad y generar unos ingresos completamente en blanco con los que lavar ese negocio de prostitución ilegal. Sin embargo, hay fenómenos que quizá no sé si calificarlos de colaterales, porque muchas veces en todas estas conspiraciones tampoco hace falta que se pongan muchas personas de acuerdo en torno a una mesa, sino que simplemente van compartiendo intereses comunes muchas veces sin conocerse, igual que ocurre con las guerras o con ese tipo de cuestiones. Entonces, a lo que conlleva muchas veces, yo creo que por ejemplo Japón, que lo hemos mencionado justamente Santiago en el reportaje, es un país tremendamente adelantado, donde se consume muchísima pornografía, muy tecnificado, es quizá como seremos nosotros dentro de 10, 15 o 20 años. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, efectivamente, ¿no? Pero está sucediendo un fenómeno importantísimo. La virtualización del ligoteo, la virtualización de la relación de pareja a través de los chats, una segunda escalada que es el tener en un momento dado como objeto sexual cosas inexistentes, actrices, actores porno. En Japón se está dando otro fenómeno muy novedoso del último año. Personas que se quedan enganchadas sexualmente a personajes ficticios, generados por ordenador. Es decir, de repente es su único atractivo sexual. ¿Por qué? Porque han comenzado en edades relativamente muy tempranas y eso que antiguamente eran esos actores de película, de repente ahora es una exuberante mujer inexistente generada por ordenador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo eso? Acabamos con un ser aislado, un individuo totalmente manipulable, que ya no tiene familia, que no tiene ningún sentido a la hora de defenderse del Estado, porque se ha vuelto un pelele a nivel psicológico, y en ese instante es un zombie. Qué interesante, Enrique, porque hablamos del aislamiento, tú me lo mencionabas antes de entrar en emisión, como, y por supuesto podéis intervenir en cualquier momento, como una de las claves más profundas de esta conspiración, si es que existe, ustedes opinen, es
fraccionar al individuo y dejarlo completamente solo. Pero no solo eso, sino cosificarlo y cosificar el sexo. O sea, el sexo, que es una fuerza poderosísima, es la fuerza más poderosa, más misteriosa, más llena todavía de enigmas que existe en el ser humano y en los animales, en la naturaleza. Y eso se ha cosificado y va a camino de cosificarse en esa línea que tú dices. Hay ya una continuación. Los juegos sexuales online, los juegos de sexo virtual y desde luego un paso inmediato será lo que yo llamo los sex bots. Es decir, robots sexuales que pueden tener el aspecto de ese actor o esa actriz y con todas las características que le apetecen al consumidor y puede ser su compañero o algo más terrible. Nos puede sonar muy fuerte, pero es una realidad ya, que son las quimeras. Es una realidad subterránea, prohibida. Es decir, gracias a la ingeniería genética se pueden crear quimeras que son mezclas de seres humanos, características humanas con animales. Y eso puede llevar a algunos perturbados, que cada vez van a asistir más en esta sociedad, a tener su compañero, digamos, humanimal, que en cualquier tenga caso, toda una serie de características potentes. Todo eso obedece a un planteamiento, me resisto a llamarlo filosófico, casi estratégico, que se nos está pretendiendo vender por parte de algunos. Fíjate que no es casual que los mismos mecanismos psicológicos que controlan la adicción al sexo virtual sean los mismos que controlan, por ejemplo, las compras compulsivas. En el fondo, el mensaje es que las cosas son mejores que las personas. Relaciónate con cosas, serás feliz. No te relaciones con personas que, bueno, a fin de cuentas es complicado, da trabajo, hay que satisfacerlas, esperan cosas de ti. Estamos viviendo un capítulo intermedio y en ese aspecto, y que me perdonen los defensores de los animales, porque yo mismo pertenezco a Alta Riba, que es una de las mayores organizaciones, pero también he observado como psiquiatra en las últimas décadas la humanización de los animales en el sentido de atribuirle a los animales, que es verdad que los hemos despreciado durante muchísimo tiempo y maltratado, pero me da la impresión que hay personas que están sustituyendo, y ahí es donde voy, el trato humano por el animal. Es decir, están reemplazando a esa pareja por esos gatos, que son deliciosos sin lugar a duda, o por esos perros, pero hay quizá esta libertad sexual, producto de una serie de décadas, también ha creado un vacío emocional. Y eso lo veo también como psiquiatra en muchas personas, hombres y mujeres, en los que el sexo es sumamente asequible, muy fácil de obtener, pero que una vez pasado el encuentro sexual, existe ese vacío de dónde está la ternura, dónde está el cariño, dónde está la protección, dónde está el abrazo contenedor. Y eso no lo proporciona, es algo en el que también la corteza cerebral interviene muchísimo, porque necesitas pensarlo. No solamente sentirlo, necesitas elaborar una serie de procesos que son más complejos que simplemente cuando tu sistema límbico, como bien decías, hace un clac de recompensa. Estamos en un momento delicado, incluso dentro del debate, porque están pasando cosas. La pregunta es ¿hacia dónde vamos? El futuro que planteaba Enrique de Vicente, desde luego, es un poco aterrador. Y por otro lado, la sensación, Enrique, de que muchos espectadores no quieren creerlo. Es decir, y hacemos última ronda, podéis opinar, tenemos un poco tiempo. Es muy sencillo hablar de una mente crítica, conspiranoica, con cosas que han pasado fuera de nuestra índole, fuera de nuestro mundo. Hablar de tal caso, hablar del Club Bilderberg, lo decíamos, hablar de las Torres Gemelas, hablar de HAARP, hablar de los chemtrails, todo eso hay muchas personas que están ahora viéndonos que lo comparten. Ahora, educación, alimentación, sexo, emociones, conductas, claro, incluso la propia audiencia, por muy crítica que sea, se tiene que revelar, porque yo no puedo ser parte de eso. Pero entonces pienso yo que es cuando la conspiración de fondo realmente ha triunfado, ¿no? Hombre, claro que ha triunfado, si es que nos concierne a todos. Quiero decir, hay que partir... Pero no nos damos cuenta de ello. Claro, Estamos tan metidos dentro que todo esto parece tan normal que a lo mejor algunos telespectadores podrán pensar, ¿pero de qué me están hablando? Exacto. Si usted se pregunta de qué le estamos hablando y por qué, es que seguramente usted es víctima de ello. Exacto. Como cualquiera de nosotros. Claro que sí. Es decir, usted debe ser el más inquieto de todos. Sí. Exacto. Y lo que no sabemos descifrar en el fondo es si es el sistema. Y el sistema a veces no tiene nombre. No es un grupo de personas que se sientan en una mesa y dicen vamos a hipersexualizar al mundo porque tenemos con esto más dinero. Es como una tendencia. Y crees que si yo veo eso como un gran árbol aislado,
no pasa nada, puedo especular mucho a ese respecto, pero si veo ese gran árbol junto con algunos otros grandes árboles y un bosque, lo veo como conjunto, lo examino como conjunto y razono, es cuando veo que todo lleva a lo mismo. Se nos está llevando hace ya mucho tiempo a un nuevo orden mundial, a una globalización, pero que implica a un nuevo mundo, digamos a un nuevo mundo de sociocapitalismo, es decir, porque ha sido muchas de las conspiraciones por esa vía de socialdemocracia, pero dirigida, a fin de cuentas, desde lo último, por toda una serie de grandes fortunas y de grandes inteligencias, a un mundo feliz, que fue el nombre que puso a su novela uno de los que estaban al tanto de toda esa gran conspiración. Aldous Huxley era uno de los pupilos, junto también con el autor de 1984, Orwell, de Herbert George Wells, que escribió un libro que se llamaba La conspiración abierta, en el cual describía la conspiración que había que llevar a cabo para crear un mundo futuro, que pudiera aguantar la Tierra. A ese mundo nos llevan, y esto es un pilar fundamental. Hay otros. Otro pilar es la conspiración de la educación, y hay otros muchos más. Solo si lo vemos como conjunto, es cuando estoy convencido de que no hay duda de que hay una manipulación. Las cosas no suceden al azar. Las grandes fortunas, los dueños del mundo, no mantienen sus fortunas y sus poder dependiendo del azar. Lo tienen previsto todo hasta donde pueden. Y la ingeniería social es uno de los grandes motores del mundo. ¿Sabes cómo funciona el sistema en este asunto? Hay una historia fascinante. Es un individuo que trabajaba para una de las grandes consultoras estadounidenses y que una serie de importantes empresas de distribución, de libros, de discos, etcétera, etcétera, que se dedicaban a la venta online, le contrató y contrató a su consultora para que hiciera un estudio de por qué efectivamente el porno online ganaba tantísimo dinero y si había alguna enseñanza que en su negocio, sin dedicarse ellos al porno, pudieran sacar en limpio de todo esto. Este sujeto no acabó el estudio. Abandonó la consultora, montó su propia página web porno y se hizo multimillonario. Desgraciadamente, ese es el sistema. No hace falta... Y estoy contigo en que hay una estrategia de fondo. Pero una vez echas a rodar la bola de nieve, la codicia hace el resto. Un fenómeno imparable, tenemos muy poco tiempo, José Carlos, doctor Gaona, un fenómeno imparable y que yo creo que es un poco inquietante, ¿no? La frase del doctor es memorable, ¿no? Si usted se está preguntando de qué estamos hablando, es que está metido entonces un poco... Y no lo ve. Y no lo ve, porque si no tendría un sentido crítico de, oye, no es normal lo que está ocurriendo. Hablaban algunos especialistas, José Carlos, de la reducción de la infancia, ya convertidos en consumidores compulsivos, actitudes en niñas y en niños sorprendentes, y todo esto en una aceleración total en los últimos tiempos. Pero podemos dar, como siempre decimos, cierto mensaje de esperanza, porque si no vamos a quedar muy preocupados. Decía Enrique de Vicente que el proceso de esta conspiración era el aislamiento. Ya no hay ni familia ni pareja. El solicitar o querer individuos como tú los has dibujado, doctor, y que tú has trabajado y sabes de lo que está pasando en Japón y también en España. Está pasando ya en el España. Individuo consumidor. Yo recuerdo... Está pasando en España. Sí, te dejo que termines el debate, pero es que estoy recordando una película que a mí me impresionó muchísimo. Creo que era bastante mala, no sé, de humor. Quería ser humor y era aterradora, que era Idiocracia, donde el presidente de Estados Unidos, por cierto, era un actor porno. Se imaginaba en un futuro no muy lejano, todos los canales de televisión emitían porno y violencia en cualquier circunstancia, y las personas estaban enganchadas a los canales de televisión con una comida basura que iba por un tubo y un gran refresco con gas en otro. Y una cosa que yo veo, y esta película tiene años, iban mirando unas pantallas por la calle, se tropezaban, se caían, las atropellaban, porque iban completamente zombificados. Y esto era para hacer gracia. A mí me aterró. Te dejo terminar, doctor. Yo creo que lo peor todavía está por venir. Es decir, soy un poco la línea de Santi Camacho. Creo que los psiquiatras tenemos una verdadera mina en la realidad virtual que se viene en los próximos años. En el próximo año Sony va a sacar una pantalla, unos cascos, pero eso va a ir progresando. Uno de los signos de salud mental es la buena adherencia a la realidad. Cuando perdamos esa adherencia a la realidad y construyamos esos mundos virtuales a medida que nos lo van a construir otros, no nosotros, evidentemente, vamos a entrar en picado
en un problema de profundas patologías de tipo mental. Los individuos van a estar cada vez más solitarios, van a buscar cada vez más la gratificación instantánea, van a tener menor umbral a la frustración y por ende van a ser más fácilmente manipulables. Y esa es quizá el final de la cuestión. Pues es una cuestión interesante, una cuestión tabú, una cuestión de la que casi nadie habla, que les habrá sorprendido a muchos. Yo espero que a estas alturas del debate y lo que hemos comentado y la pieza de Santiago y la introducción de Enrique, todos entiendan por qué hablamos de esto y quizá no sea la última vez. En este año nos hemos atrevido con muchos tabús y creo que en la próxima temporada, si los hados quieren, seguiremos haciéndolo porque hay que despertar un poco, ¿no? Y hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Es el propósito de este programa. Lo hemos hecho con 4 amigos y, bueno, Santi, ahora te veo en el informativo, evidentemente, vamos con las noticias. Pero, José Carlos, muchísimas gracias por las lecciones. Hasta la próxima temporada, amigo. Hasta la próxima temporada. Que vaya muy bien. Ike. Doctor, ¿qué decirte? No sé con qué me vas a sorprender. Cualquier tipo de profesión puede surgir contigo. Sabes que es un placer y un honor. Gracias, amigo. Igualmente, hasta la muchas próxima. gracias. Maestro Enrique de Vicente, hay que seguir despertando conciencias. No queda otra. Es que ya no queda otra. No es una cuestión de permanencias, audiencias o de entretenimiento. No, no. Va mucho más allá. Gracias por lograrlo, compañero. Muchas gracias a ti y, efectivamente, creo que el único concepto que dice todo en este momento es despertar. No daros cuenta que lo que os presentan como realidad, como normalidad, es lo irreal y lo anormal. Y lo único importante es despertar. Lo dejamos ahí con una bonita palabra, ¿verdad? Vamos a ver si lo logramos, de esta especie de sueño colectivo que a veces parece que nos obligan a tener, todos a una, ¿no? Como el rebaño. No queremos el rebaño. Ustedes tampoco, ¿verdad? Continuamos. Vamos con la actualidad, Santi, ¿te parece? Venga. Vamos allá. Vamos a hacer repaso de la actualidad más reciente. Los ovnis vuelven a surgir en diferentes puntos del globo. Son habituales las filmaciones. En esta ocasión nos llegan desde Chile. Desde La Serena, Iker. Al parecer un grupo de jóvenes estaban en la ciudad, estaban frente a la playa cuando se dieron cuenta de que había una especie de luminaria que parecía hacer además movimientos muy extraños. Caía de repente para volver a subir en un momento dado. Parecía incluso que cambiaba. Mira, ahí vemos cómo cae, ¿ves? Se ve la referencia además de los Se ve la referencia, se ve cómo está el cielo. Incluso en algún momento dado los chicos dicen que parece incluso tocar la arena de la playa para después inmediatamente subir casi en vertical. Además que cambiaba de color, que no era solamente la cámara al enfocar, sino que verdaderamente parecía que tenía varias luminarias en algunos de los extremos, rojizas, verdes, anaranjadas, que lo pudieron ver durante un tiempo bastante prudente y que a día de hoy no saben lo que puede ser. Se han apuntado varias posibilidades, como que en un principio fueran globos, que ya sabéis que está muy de moda lanzar globos, pero aquí era solo uno y que hacía además unos extraños movimientos de subida y bajada casi en vertical, con lo cual una filmación por el momento extraña. Bueno, recientemente hablábamos también de otra en el Reino Unido, una niña a través de la ventana, si no recuerdo mal, sí. Y las evoluciones eran rarísimas. Bueno, ya están las filmaciones, opinen libremente, ovnis sobre Chile. Y no es en Chile, es en España, pero ha causado bastante expectación, bastante inquietud, porque cuéntanos, Carmen, hay una serie de hallazgos en diferentes lugares públicos. Nos acompaña para investigar sobre este asunto, él que sabe de estas materias, nuestro compañero Juan Vallejo. Juanje, bienvenido. Buenas noches, Iker. Seguro que te suena, tienes unas fotografías, unas láminas ampliadas, pero ha sido en Jaén y Alicante, ¿no, Carmen? Exactamente. Estas primeras cabezas, la verdad es que ha sido la misma semana, por eso nos ha extrañado, porque no se conocen uno a otro. Frederic Jordà era la primera persona que nos enviaba un mail poniéndonos las fotografías de estas cabezas que encontraron en la ribera del río situado en Beniarrés, en Alicante. Además en un sitio llamado el Barranco de la Encantada, con lo cual pues todavía les dio un poco más de respeto el encontrarse estas cabezas, porque verdaderamente no saben lo que son. Por eso nos escribía, nos mandaba las fotografías para ver si le podíamos resolver esa duda de qué hacían allí estas extrañas deidades. Bueno, son cabezas de Leguá.
Es un dios africano, Yoruba de Nigeria, aunque esto donde se practica realmente mucho es en Cuba, en la santería cubana. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de estar en Guanabacoa, que es el pueblo de antiguos esclavos, que es la cuna donde nace la santería cubana, y es una figura que se ve muchísimo. Es el dios que abre los caminos. ¿Puedes mostrar la foto a la cámara, Juanje? Sí. Entonces, para que el público se haga una idea, vamos a ver. Estas conchas que lleva aquí, que llevan la cabeza, se llaman bucios. Con esto es con lo que los santeros se adivinan el futuro. Entonces se le pone al eleguá en los ojos y con esta parte de la concha hacia acá para dar buena suerte en un camino que empieza. Todos suelen llevar lazos, o en este caso shakiras de plástico, de color amarillo y verde, porque el amarillo lo que simboliza es el atardecer, el fin del día, el sol se va, una cosa termina, y el verde, que es la salud y el bienestar, algo nuevo, un camino nuevo empieza en tu vida. Por eso, perdón, es la simbología que llevan prácticamente todos los eleguás. ¿No tienen, Juanje, que inquietarse especialmente los vecinos que han descubierto esto en un lugar? Nos da miedo lo que no conocemos, ¿vale? Entonces, tú te vas, por ejemplo, en La Habana, al cementerio de La Habana todas las mañanas, y es que todos los días te encuentras 7 u 8 gallinas decapitadas, aparte de cabezas de eleguá, es algo bastante normal, porque realmente es una religión, y en Cuba sí tiene sentido. Aquí el problema, cuando esto se convierte en un negocio y no lo conocemos, pues la gente se aterra. Además, en este caso, el ritual, que son 2 cabezas, es un amarre, ¿eh? O sea, es un chico o una chica, normalmente siempre es un chico, el que quiere que una chica se enamore de ella, y entonces lo que hace es, va a un santero, le pregunta, le compra las 2 cabezas de eleguá y hace un pequeño ritual donde seguramente habría ron, tabaco, pero unas oraciones y poco más. Por lo que he visto del mail que me ha pasado Carmen, o sea, no fue un ritual muy complejo. Este fue una simple ofrenda y poco más. Ahí tienen vías de contacto por si ustedes quieren que les informemos, porque esto está ocurriendo y a veces informar es precisamente no añadir sino quitar miedo. ¿Qué ha pasado en Jaén? José Miguel Jiménez, desde la Guardia de Jaén, nos enviaba esta fotografía también. Además, esto lo encontró en lo que es el cementerio, en la puerta trasera. Decía que había una especie de altar o ritual que no tenían ni idea de lo que podía significar, pero que llevaba whisky, que estaba derramado, fruta, carne, cebolla, puros, velas, monedas y varias cosas más que no identificaba y que además para él no tenía ningún sentido. Por eso lo enviaba para ver si le podíamos explicar qué tipos de rituales se están haciendo además en el Camposanto, donde los familiares de uno están enterrados y no quieres que molesten, ¿no?, a tus muertos, si es que de verdad los están molestando. Pues ahí Juanje Vallejo ya está haciendo, yo creo, las primeras pesquisas para explicarlo como un mapa, si es posible, Juan. Vamos a ver, esto es los restos de un ritual de quimbanda, ¿vale? La quimbanda es una religión afro-brasileña que nace en Brasil hace unos 200 años y la base de la quimbanda está en Angola, igual que estaba en Nigeria, los esclavos que llegaron a esa zona de Brasil están en Angola. Entonces, una ceremonia de quimbanda siempre se hace de noche. En este caso la ceremonia se hizo una diosa que es mitad diosa, mitad demonio, que es Pombayira, y entonces se utilizan siempre bandas de color rojo y negro. Entonces, este ritual sí es muy elaborado. La ceremonia se hace de la siguiente forma. Se tiende primero este paño, luego, como es una amarra, y ahora se voy a explicar por qué, se van poniendo los objetos. En este caso, las manzanas simbolizan amor, el perfume es porque es un amarre a una mujer, el puro es porque Pombayira, que es el espíritu que va a entrar en trance dentro del paño Madre Santo, pues tiene siempre el capricho de fumar, ¿no? Y son cosas que están relacionadas con una mujer. El abanico, por ejemplo, este que hay aquí, si el ritual se hizo bien, debería de haberse robado a la víctima, entre comillas, a la persona que quieren enamorar. Si no, el abanico solamente tendría más fuerza el hechizo si es, por ejemplo, ropa interior de la chica, muy parecido a lo que son los rituales de vudú. Entonces, cuando esté todo puesto, el Padre Santo empieza a danzar a la vez que él gira sobre sí, hasta que de repente, en un momento, entra en trance. Entonces cambia la voz, se pone de una forma muy hosca, que es lo que impresiona al que ha pagado la ceremonia, y se sienta aquí. Entonces, como apenas se le puede entender, porque habla completamente como si estuviera poseído por un demonio, al lado se le sienta un acólito que es el que le va diciendo a la persona que ha pagado el ritual, pues por ejemplo, oye, Antoñita me quiere mucho, y entonces este señor que ha entrado en trance pues empieza a decirle, bueno, pero es que Antoñita lo que quiere es que la lleves a un viaje a París o no sé qué. Claro, es el traductor del ultramundo. Sí, el traductor del ultramundo, claro, pero es un ritual muy potente. ¿Por qué? Porque estás hablando con un dios o con un semidios que te está orientando cómo tienes que conquistar a la mujer que amas.
De nuevo un amarre, por tanto, de nuevo una cuestión amorosa de fondo. Sí, es un amarre y además es magia negra. Esto, por ejemplo, es magia negra. Claro, está intentando doblegar la voluntad de una persona. En el caso que yo investigué el Gojar, por ejemplo, aparecían fotos de la persona, incluso hubo una denuncia por amenazas, porque la gente se puede asustar cuando vea esto. Esto en Brasil es muy normal. ¿Hay que asustarse o no? Es decir, la doble pregunta es, Juanje, en España hoy, en lugares como este, en Jaén, ¿se pagan muchos ceros por este tipo de rituales? Pero muchos ceros. O sea, yo esto lo calculo 10.000 euritos tranquilamente, ¿eh? Muy tranquilamente. Ten en cuenta que mínimo para hacer esto han hecho falta 4 personas. O sea, el padre de santo, la madre de santo y 3 acólitos. Mínimo. Suena como muy superfluo lo de amarres, tal, pero en el fondo es un tipo de magia negra. Es magia negra, efectivamente, sí. Oye, pues seguiremos muy atentos. Gracias, Juanje. Mucha suerte, compañero. Gracias. Y seguramente recibiremos mucha información, así que la próxima temporada estaremos muy atentos. Gracias por explicarlo tan fácil, amigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Fórmulas mágicas no, pero científicas sí, Santiago. Seguro que también hay a millares dentro de esta increíble nave que dicen va a construir o ha construido la NASA. Pues la NASA ha diseñado una nave que podría ser semejante a las de la serie Star Trek. Por supuesto, viajar más allá de la velocidad de la luz es un imposible según la física y según la relatividad de Einstein. Sin embargo, los diseñadores del IXS Enterprise piensan que hay alguna forma de, digámoslo así, hacerle trampas a Einstein. Lo llaman el impulso de curvatura. Básicamente lo que haría esta nave sería deformar el espacio-tiempo en sí y, por tanto, en ese espacio-tiempo doblado, viajar más rápido, pero sin saltarse la teoría de la relatividad. Ya se ha hecho el prototipo informático, digámoslo así, ya se han hecho las simulaciones, pero hay un problema. La energía requerida para esto sería absolutamente imposible de obtener con los medios de propulsión actuales. Con lo cual, estiman en la NASA que, por lo menos por el presente siglo, no tendremos una nave de estas características que, eso sí, podría hacer un viaje interestelar en cuestión de semanas. Del espacio al mundo subterráneo. Nos vamos hasta la ciudad china subterránea de Longyu. Es conocida desde 1992 cuando se descubre por casualidad porque estaba completamente cubierta de agua y creían que era un depósito de agua. Cuando empiezan a quitar ese agua se dan cuenta de que hay más de 30.000 metros cuadrados de una ciudad que no saben quién vivió en ella, quién la construyó, cómo la construyó. Las paredes están completamente cinceladas, tuvieron que sacar de ahí toneladas y toneladas de tierra que no saben tampoco dónde fue a parar. No conocen quién hizo la civilización. Se estima que en unos 2.000 años, hace 2.000 años, con qué herramientas pudieron construir estas 9 cuevas, 9 ciudades subterráneas que están una detrás de otra, que no tienen comunicación entre sí, pero que ahora encima han descubierto, y esta es la noticia, que los muros que separan las cuevas unas de otras son todos perfectamente del mismo grosor, 50 centímetros. ¿Cómo hace 2.000 años alguien tenía la posibilidad de hacer estas ciudades, una tecnología avanzada que luego desapareció? Pues están investigando porque nadie, ni arquitectos, ni químicos, ni nadie que ha estado investigando allí, dice conocer el fin de estas cuevas. Bueno, la verdad es que es alucinante. Estoy recordando que en estas mismas fechas prácticamente, pero hace 5 años, y precisamente con nuestro compañero Juanje Vallejo, que ha estado aquí con nosotros, hicimos un viaje a un lugar muy similar. Las ciudades subterráneas, si lo contamos con imágenes, de Caimakli y de Rincuyu, donde realmente había edificios a la inversa, de 17 plantas. Los filmamos, puertas corredizas. ¿De qué se escondía la gente de la Anatolia hace tantos siglos? ¿Por qué crearon un mundo subterráneo, digno de la ciencia ficción, donde había todo tipo de escuelas, enseres, comedores, habitaciones? Es uno de los grandes enigmas de la historia. Ahora en China se demuestra que esto parece que era más habitual bajo las terribles arenas del desierto. Seguimos en el mundo subterráneo, pero para fijarnos en el arte. Y atención, Santi, que esto yo creo que es el salto, la posibilidad de ver las cuevas rupestres y su misterio con otros ojos. Pues sí, esta noticia te va a encantar. Investigadores españoles de un grupo pluridisciplinar llamado SIGAREP han descubierto un sistema para dar vida a lo invisible. Muchas pinturas rupestres se han perdido simplemente ¿por qué? Porque las condiciones atmosféricas, la humedad, han hecho que los pigmentos pierdan calidad, desaparezcan. Sin embargo, con técnicas que estamos acostumbrados a verlas en las películas de ciencias forenses, han conseguido que esas pinturas que estaban
pero que ya no se pueden ver, de repente volverles a dar la vida, sin utilizar medios químicos, simplemente con la informática y las técnicas fotográficas. Y en yacimientos de Ávila y de Segovia han descubierto que yacimientos que por sí eran muy ricos, había el doble de pinturas rupestres de las que creían. Dicen que su descubrimiento es, y a mí me lo parece, absolutamente revolucionario y que probablemente hay que volver a estudiar con estos medios técnicos todos y cada uno de los yacimientos rupestres conocidos, porque las sorpresas pueden ser mayúsculas y podemos encontrarnos con una riqueza de obras de arte prehistóricas como nunca antes imaginábamos que tendríamos a nuestra disposición. Bueno, pues ojalá en la próxima temporada podamos hablar de esto. Auténticos escáneres del futuro. ¿Cuántas cosas de ciencia ficción estamos contando en cada cuarto milenio de actualidad? Las cuevas, áreas donde ya no hay nada y que de repente emerja todo eso. ¿Se imaginan qué impacto? ¿Se imaginan quizá que un nuevo mensaje que no hayamos podido leer por estar fraccionado, desaparecido? Alucinante. Como siempre es alucinante, mundo insólito. Las nuevas tecnologías y los antiguos fantasmas. Google Street View. Ya saben, esa aplicación donde pueden ver si quieren su casa. Quien no lo ha hecho, ¿no? Buscar su domicilio. Bueno, pues en Cannon Chase lo hizo un joven. Dijo, pues voy a ver lo que se ve en Google Street View desde mi ventana. Así que fue a su casa y ¿qué se encontró? Que había un fantasma en su ventana. Le dio tantísimo miedo que ahora está investigando qué fue en la antigüedad esa vivienda, si es que hubo un cementerio o algo abajo, porque cree ver a una mujer que le mira fijamente desde el otro lado del cristal de su habitación, con lo cual el pobre está que le da algo. Y nos vamos hasta internet de nuevo, porque una señora dice que vende almas de celebridades por $15, que tiene esa capacidad desde niña al captar el alma de alguien y encima si es célebre y usted es fan de él, pues que puede captar el alma a petición. Lo ha hecho con Beyoncé, tiene su alma, al parecer es una cosa rosita que vende en un frasquito de cristal. El de Justin Bieber, que se lo quería quitar de encima cuanto antes, incluso lo puso al 50%, por 7 euros, el alma de Justin Bieber. Fíjense, todas estas niñas que están locas con él, pues pueden comprar su alma. En fin, que si creen en estas cosas, hasta el alma se vende ya a través de la red. Y acabamos con un testimonio, el de un guardacostas que en 1978 ha asegurado ahora mismo se encontró en Cuba con una nave transparente, pero es que dentro de ella había humanoides. Y esos humanoides, cuando él estaba en el barco, estaba con un compañero, porque tenían que hacer una vigilancia, pasó como a 100 metros de ellos, era como, dice él, lenticular, completamente transparente, con lo cual se veía toda la maquinaria que había dentro y que el ser que lo pilotaba, cuando pasó a su lado, los miró de una extraña forma. Desde entonces cree fervientemente que alguno de ellos vendrá a buscarlo y ahora ha dado su testimonio. Una niña que nace antes de tiempo, un muchacho que cae desde una altura de 3 pisos de cabeza y se rompe el cráneo y se rompe el cuello, una persona disparada con un tiro que es mortal, una meningitis imposible de detener y médicamente prácticamente diagnóstico de muerte prematura, un puñado de casos que les van a sorprender. Yo creo que hay que prestar mucha atención. Hemos hablado muchas veces de curaciones, de posibles milagros, pero ambos términos, unidos por radiografías, documentación médica, eso es extraño. Eso no ocurre muchas veces. Es tan interesante el material que tenemos y que vamos a contarles que hemos llamado a 2 doctores, Cabrera, bien conocido de todos ustedes, y el doctor Pertierra, que además ha hecho un trabajo de investigación, de sondeo, y trae casos españoles sorprendentes. Curaciones y además con la propia fe o la propia voluntad de la persona. No es solo que alguien vea cómo remite una enfermedad, es que hizo todo lo posible a nivel trascendente por pedir que esa enfermedad se marchase. Es un tema muy polémico, muy delicado, pero creo que bastante luminoso y que puede generar cierta esperanza. Hay que ver los casos y vamos a comprobar toda esa realidad auténtica que no se puede obviar. También vamos a viajar en busca de un hombre especial. Ya saben que en muchas ocasiones nos gusta recordar, hacer biografías de individuos que fueron prematuramente olvidados, que son importantes, por ejemplo, en archivos de Estados Unidos, donde ahora se han descubierto nuevos materiales, o en Europa. Y en España, no sé, puede que por ser españoles es que los tenemos ya, digamos, en una especie de ataúd del tiempo. No es un ataúd, es una caja metálica, y cuentan que este hombre,
Joaquín de Argamasilla, tenía la facultad de traspasar los metales con su visión de rayos X. Esto suena a número de ilusionismo, a, bueno, poco menos que cuestión casi circense. Lo curioso es que el mismísimo Houdini, el más grande mago de todos los tiempos, se quedó engatusado por Argamasilla y tuvo un duelo con él, se lo vamos a contar. Ahora hay documentos nuevos que hablan de ese misterio. Ha habido investigaciones científicas. Grandísimos científicos aseguraban que Argamasilla metía algo dentro de una caja sellada de ante notario y que era capaz de ver el color de la lámina que estaba dentro o incluso leer el texto. Hay un dato más. Joaquín de Argamasilla no era cualquier persona. En su familia, en su biografía, hay muchos contactos con el misterio. Y ahora, a golpe de novedad, rescatamos a este español ilustre hoy olvidado que les va a sorprender. Para muchos en su época fue sin duda el hombre que tenía rayos X en los ojos. La historia de Joaquín María de Argamasilla es uno de los capítulos más desconocidos y apasionantes de la parapsicología española. A sus 18 años tenía una apariencia imponente, alto y corpulento. Su padre era el marqués de Santa Cara, un entusiasta de la entonces llamada metapsíquica, lo que hoy conocemos como parapsicología. El padre hizo muchos experimentos de clarividencia, algunos de telepatía, ¿no?, de este poder de poder leer la mente de otros. Parece que justamente una de sus hijas tenía ese poder y haciendo este tipo de experimentos dio con la facultad de su hijo Joaquín Argamasilla. Según su padre, su poder era algo llamado metasomoscopia, la capacidad de poder ver con los ojos cerrados. El marqués organizó varias sesiones en su residencia madrileña, a las que acudían intelectuales y amigos cercanos. Después de depositar la hoja dentro del cofre, lo cerraban y llamaban a Argamasilla para que entrase a empezar el experimento. Entonces, en ese momento, Argamasilla pedía que le vendasen los ojos. Ponían un algodón encima de los ojos y una venda que le tapaba de todo, porque él decía que necesitaba oscuridad para ver. Tenía los ojos vendados, se ponía de pie, tenía delante el cofre y se quedaba un tiempo moviendo la caja. Nuevamente, después de medio minuto o un minuto, decía que ya empiezo a ver y empieza a intentar descifrar lo que pone en la hoja. Y poco a poco, como si estuviese leyendo, va diciendo el texto que puede ver. A mí me decía a Argamasilla que él veía como si hubiese una seda delante transparente que no veía con la definición que se ve con los ojos. Es decir, que veía con como una pequeña nebulosa, ¿no?, delante. Hicieron una investigación sistemática interponiendo entre el sujeto, que es Argamasilla, y la caja una serie de objetos y materiales diferentes. Un ejemplo, una placa de plata no impidió la visión, sin embargo, una hoja de papel en blanco sí que hacía el efecto de pantalla. A aquellas sesiones también acudían personajes de relevancia social, como el escritor Ramón María del Valle-Inclán. Valle-Inclán escribe una escueta carta apoyando a Joaquín Argamasilla en su visión. La carta que tenemos que publica en el diario El Sol es simplemente diciendo que sí cree que Argamasilla ve a través de las cajas metálicas, que es capaz de poder ver. También acudían científicos como el ingeniero Torres Quevedo o el físico Blas Cabrera. Normalmente se contaba con la presencia de un notario para levantar acta. Uno de aquellos raros documentos se encuentra ahora mismo en poder de Ramos Perera. Estamos hablando de un señor de prestigio que se juega su carrera si se demuestra que ha falseado un acta notarial. Entonces, él termina diciendo que todo esto da fe de que ha ocurrido en su presencia y que él en ningún momento ha perdido de vista la caja que él traía de su casa.
El fenómeno no tardó en trascender hasta convertirse en tema de debate en la prensa, y los científicos empezaron a buscar explicaciones para aquellos extraños poderes. La explicación de Maluquer era que aquí podía haber un nuevo tipo de rayos, los llamados rayos N, que Blondlot supuestamente había descubierto en 1903. En principio habían quedado desmentidos y demostrado que no existen, pero seguían ahí en el imaginario social, y en algunos artículos de vez en cuando eran mencionados aspectos como el éter y los rayos. No estaban todavía de todo fuera de consideración. Podía haber sido un poder que hubiéramos perdido la humanidad, es decir, que hubiera sido un poder que ya los hombres primitivos tenían y que con la evolución y con la civilización se hubiera perdido. Los presuntos poderes del joven hijo del marqués encontraron eco más allá de nuestras fronteras. El Premio Nobel de Medicina Charles Richet, presidente de la Sociedad Metapsíquica Internacional de París, convocó a Joaquín Argamasilla para someterlo a una batería de pruebas. El grupo, acompañado por su padre y algunos amigos, fueron a París a presentar el caso, que fue un éxito rotundo, porque después el conde Jimeno envía a la prensa un apartado de la carta que después le envió Charles Richet sobre cómo había sido la sesión, en la que realmente Richet se muestra entusiasmado. Esto es una maravilla. Tras haber pasado con éxito esta difícil prueba, el marqués de Santa Cara y su hijo viajaron a Nueva York para realizar una serie de demostraciones en público. Una de las primeras personas que acudió a las sesiones fue el prestigioso ilusionista Harry Houdini, considerado el mago más famoso de todos los tiempos. Houdini explicó que este Argamasilla lo que hacía era ponerse de cara al público delante de una ventana, por regla general, y después, con la luz de la ventana, él intentaba con la caja, que la ponía a la altura más o menos de sus ojos, así, y siempre la cerradura, o sea que cerraba la caja mirándole a él, o él mirando la cerradura, pues lo que hacía era levantar la tapa un poquito para ver dentro. Y eso Houdini lo descubrió, y no solamente Houdini, sino otros personajes científicos de la época. Cuando Joaquín Argamasilla regresó a Madrid, dejó para siempre de poner en práctica sus presuntos dones paranormales. Decepcionado, prefirió dedicarse a la política y llegó a ser director general de cine y teatro en los años 50. Pero aún queda mucho por decir del caso Argamasilla. Recientemente, Andrea Graus descubrió documentos inéditos en la sede parisina de la Sociedad Metapsíquica Internacional que parecen dejar una puerta abierta a la especulación, al misterio. Dentro de ese archivo tienen una sección dedicada a lo que serían los supuestos fraudes, y en dicha sección tienen una carpeta con el caso Argamasilla, donde pone fraude y una serie de interrogantes. Es decir, ¿no?, que realmente es un caso que dentro del instituto todavía no ha quedado claro si los hechos, fueron verídicos, si fue producto de una superchería. Todo lo que hizo, lo hizo sin tener ningún beneficio. Era una persona de alta posición económica, él no necesitaba el dinero ni la fama. ¿Y cuál será la última recomendación de la temporada de nuestro compañero Diego Marañón? Habrá que descubrirlo. Viajemos al búnker de los prodigios. Misterio 4.0 emana de un lugar muy concreto.
No hemos podido resolver todos los enigmas que allí se esconden, pero creo que vamos a hacer un viaje diferente. O más bien, una gran consulta. Un atlas distinto a todos los demás. Diego, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Atlas Obscura. Efectivamente, como has dicho, estamos a punto ya de irnos de vacaciones. Es hora de salir del búnker, de cerrarlo con llave, pero antes he pensado que bueno será pensar en algún destino para desconectar un poco, ¿no? En este tiempo en el que todo parece haber sido explorado, en el que ya no queda absolutamente nada por descubrir, eso nos dicen. Pues Atlas Obscura, que es la web de esta noche, pretende abanderar, Iker, un modo distinto de mirar al mundo. Es un proyecto colaborativo que nació hace 5 años y que desde entonces no ha parado de crecer. ¿Qué nos ofrece? Bueno, es una comunidad muy activa de viajeros, o como ellos mismos se denominan, de exploradores, con una serie de artículos y con unas fotografías que ellos mismos hacen en los lugares que visitan, con una serie de crónicas, ayudan a construir cada página de este insólito catálogo turístico, por llamarlo de algún modo. ¿Y qué podemos encontrarnos? ¿Qué nos puede salir al paso? ¿Con qué vamos a disfrutar dentro de este Atlas Obscura? Pues te doy una serie de ejemplos. El funcionamiento de la página Iker no puede ser más sencillo. Tenemos un mapa de todo el globo por el que podemos ir desplazándonos en busca de puntos que tienen ese algo que a los que subimos a esta nave cada semana nos llama la atención. Hay miles de destinos reseñados. Por ejemplo, podemos viajar al cementerio de Sleepy Hollow, en Estados Unidos, a las catacumbas de París, que yo sé que tú has estado, ¿sí?, al Museo de las Momias de Guanajuato, en México, a la Capilla de los Huesos en Faro, en Portugal, o a la Abadía de Telema, por ejemplo, en Italia. La llamada Cancela del Diablo también es un posible destino, está en California. O sitios tan curiosos, fíjate, esto me ha gustado mucho, como una biblioteca en Dublín, Iker, que por lo extraño de los documentos y manuscritos que alberga, en sus buenos tiempos encerraban a sus lectores en jaulas para que no pudiesen huir con tan preciado material. Pero bueno, mucho más cerca de nosotros, Iker, sin salir de España, también tenemos muchos puntos que todavía hoy pues siguen destilando ese aura de extrañeza. Algunos de ellos hemos viajado con Cuarto Milenio en estas 9 temporadas. Por ejemplo, a Belchite. Ahí está Belchite, el Sanatorio de Agramonte, el Parque de los Desvelados en Estella, seguro que lo recuerdas. Rutas curiosas por Madrid que nos llevarán desde el Templo de Devot hasta la Estatua del Ángel Caído, e incluso, también la tienes por ahí, fíjate, la Cueva de la Luna. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece que existe una especie de resurgir de lo que es el mapeo del misterio, y que además esto es bueno porque en el fondo, incluso a nivel turístico, muchas personas y responsables están dando cuenta del enorme interés o pasión que hay por estos temas, y siempre lo hemos denunciado aquí. Intentar que se conozcan estos lugares, que se pueda acudir a ellos, que es bueno para todos los sectores, que las personas acudan para descubrir nuevas cosas en la historia, en los secretos, en los misterios, en la leyenda. Así que todas las iniciativas yo creo que van a ir por este camino, y si te das cuenta, a lo largo de este año, de esta temporada, hemos ido salpimentando Misterio 4.0 de un sinfín de webs que tienen este cometido más o menos, ¿no?, que es mostrar los misterios lejanos y cercanos. Efectivamente, yo al menos eso he pretendido, espero que alguna vez lo hayamos conseguido. Misterio 4.0 ha pretendido buscar aplicaciones en la tecnología, en la red, que puedan ayudarnos, inspirarnos o provocarnos simplemente curiosidad ahí fuera. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, que no es nada fácil, y que además es lógico estar con un pie en esta nave del misterio tan llena de elementos antiguos, de arqueología, de tecnología, y siempre también con el otro, observando ese mundo cada vez más complejo, cada vez más confuso, pero donde, escarbando, como has hecho a lo largo de la temporada, se encuentran pequeñas joyas que yo sé miles de personas disfrutan. Así que continúe la investigación desde ese búnker de los secretos. Gracias, amigo. Un placer, buen verano. Igualmente, Diego, gracias. Y ¿por qué no rematamos casi la faena con una historia o con un racimo de historias que yo creo que en el fondo están hiladas con un grueso cordón de lo positivo y de algo que nos deja con perplejidad? Hemos oído hablar muchas veces de milagros. Es más, yo creo que el término se ha asociado tanto a lo religioso que precisamente en gran parte de la población no religiosa pues no ha causado efecto, se ha desteñido, se ha considerado algo propio de circunstancias muy concretas, de creencias muy concretas. Pero las historias médicas inexplicables yo creo que van más allá. Es verdad que hay algunas, como las que vamos a contar, en las que hubo intercesión. La persona que se curó había pedido ese milagro. Se suele hablar mucho de esto, pero no con pruebas, no con fotografías, no con radiografías, no con elementos científicos de personas que tenían que estar ya en el otro lado y que siguen viviendo o vivieron muchos años después de esa
conexión con lo milagroso? Lo sorprendente es que tenemos a dos médicos para hablarnos de estos y de sus propios casos. Yo creo que va a ser apasionante. Imágenes como estas. Lo primero que vamos a hacer, antes de pasar a comprobar, a observar, a revivir algunos casos sorprendentes, es saludar a nuestros dos invitados de excepción. Doctor Pertierra, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de quedar aquí en el programa. Además, te agradezco especialmente el hecho de que has hecho gestiones para revisar nuevos casos. Te has quedado tú mismo sorprendido al hablar con colegas, porque esto de los casos de curaciones inexplicables está más a la orden del día de lo que pudiéramos pensar. Está muy a la orden del día. Realmente, cuando sabía que iba a venir al programa, me he cogido el teléfono, he hablado con mis compañeros de todas las especialidades y, bueno, es raro el caso o la persona que no tiene 1, 2, 3 casos totalmente inexplicables y que realmente, o inexplicado, no lo sé, pero que realmente le ha llamado la atención. Doctor Cabrera, buenas noches. Buenas noches, amigos. Tú siempre, a lo largo de los muchos años, desde el principio de colaboración con este programa, y ya van 9 temporadas, has hablado de la posibilidad de que ocurran estos casos, ¿no? Como milagros, no sé si llamarlo milagros médicos. No, milagros médicos no. Es decir, cosas imposibles de explicar con la medicina, porque el milagro es un concepto que tiene que ver con religiones, con trascendencia. Ahora, que se puedan saltar las leyes naturales, yo creo que se puede hacer. Ahora veremos si lo que tenemos son milagros o cosas que no podemos explicar hoy. Perfecto. Vamos a empezar con alguna serie de casos, de dosieres interesantes. ¿Por qué? Porque lo comentábamos antes, porque hay una serie de imágenes que lo soportan, porque hablar de hechos puede estar muy bien, pero no es habitual que surjan, digamos, expedientes X médicos donde veamos la evolución, veamos la comparativa y no solo haya un testimonio, sino que existan pruebas. Pues vamos a empezar con el caso de una niña, se llama Valeria Azzori, nació el 21 de enero de 1986, además nació muy antes de tiempo, como vemos es muy chiquitita, tan solo pesó 550 gramos, su madre estaba en una gestación de 23, 24 semanas, incluso dicen los médicos que puede que menos, fue imparable. Ella iba a dar a luz, intentaron durante varias semanas mantener el feto dentro del cuerpo de la mujer, pero fue imposible. Al final, los médicos ponían en su ficha aborto inevitable al final del 5º mes, pero la niña nació. Nació, como digo, con ese peso, 550 gramos. Los médicos creían que tan solo iba a vivir unos minutos, en todo caso algunas horas, porque los casos como este que habían visto, al final era el mismo. Después de unas horas, todos los niños, todos los bebés perecían. Pero en este caso lo que hicieron fue meterla en la incubadora a la pequeña. Como tenía tan pequeñitas las fosas nasales, tampoco podían introducirle el oxígeno, ni siquiera podían entubarla ni ponerla electrodos, porque la piel, decían los médicos, era gelatinosa y entonces incluso podía hacer daño a la niña cuando fueran quitados. Con lo cual era un caso extremo y el médico que la trató, que era el doctor Salvatore Mancuso, de la Clínica Universitaria de Cagliari, creía que el desenlace era fatal. Además era un matrimonio que había tenido muchos problemas para concebir un niño, era una inseminación artificial. Estaban muy ilusionados con la pequeña, pero les dijeron que no iba a vivir y que en el caso muy improbable, casi milagroso de que lo hiciera, iba a quedar ciega en un principio y además con múltiples lesiones a nivel de todos los órganos, porque ninguno de ellos estaba maduro. ¿Y por qué creen que es un milagro? ¿Algún tipo de intercesión ocurre? Hay una intercesión. ¿El factor religioso interviene de alguna manera, que es lo Sí. sorprendente de estos casos? En este caso la del beato Nicolás de Gesturi. La familia tenía pues mucha fe en este beato. Incluso el día antes de dar a luz, esta mujer había ido a visitar su tumba. No había podido entrar porque justo habían cerrado. Fue al día siguiente y se encontró con un fraile de esa orden que, viendo el estado en el que estaba, en el estado de Buena Esperanza, le dio unas estampitas de este beato. Después, esas estampitas fueron puestas en el colchoncito de la niña, debajo de este, y al parecer
todos los días los padres iban a rezar a la tumba del beato porque creían fervientemente que iban a curar a su hija. Y así fue. El día que la niña salió del hospital ya con 2,1 kilos después de 4 meses de estar tratada, después de tener durante más de 2 meses 100 paros respiratorios y más de 20 cardiorrespiratorios, la niña salió adelante, 2 kilos 100 gramos, y lo primero que hicieron los padres fue llevarla a ponerla encima de la tumba de este beato. ¿Están convencidos de que fue un milagro médico? Sí. Doctores, opinión. Bueno, yo digo lo que he dicho al principio. Que no lo podamos explicar no necesariamente implica que sea un milagro, pero por los datos que ha dado Carmen, esto era inviable. Es decir, un recién nacido de esa edad no sobrevive nunca. Por lo tanto, hay un elemento religioso de fe que vete a saber tú si se saltan las leyes de la naturaleza. Esa es mi impresión a voz de pronto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo que he trabajado durante un buen tiempo en un hospital infantil, materno-infantil, casos como este no son en ningún momento viables. Pensemos que trastornos pulmonares, trastornos cardíacos, trastornos en la piel y sobre todo que aunque hubiera sido en un momento determinado viable, hubiera tenido muchísimas secuelas, porque el mismo oxígeno que se le podría haber dado hubiera producido esa misma ceguera. Realmente yo estoy de acuerdo con el doctor Cabrera, ahora mismo es inexplicable o inexplicado. Evidentemente el poder de la mente, el poder de la convicción humana, no voy a decir para ningún paradigma religioso, pero la posibilidad de que quiera alguien se cure. Y de hecho no es el único caso. Hablábamos de un caso de una niña en Valencia, otro caso inexplicable, que ocurrió en mayo de 2013, con unas lesiones entre ellas una hemorragia cerebral y unas septicemias por 2 gérmenes, también prematura. Bueno, el índice o posibilidad de supervivencia era prácticamente 0. O si sobrevivía, como ocurre en muchos casos, con grandes secuelas, el padre igual, desesperado, se va a una iglesia cercana donde hay también alguien venerado. Y allí, bueno, lo reciben, cuenta su caso, hacen una serie de oraciones, de rezos. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa de que va recuperándose? Bueno, y la niña es dada de alta. El titular es que 8 médicos del hospital pues no se explican, como no explicamos nosotros cómo se puede curar una persona y cómo se obtiene ese beneficio en la persona. Mira, en el caso de Valeria, los médicos dijeron, cuando se hizo la causa para la santificación de Nicolás de Gesturi, que así se llamaba ese fraile, donde no pudo llegar la ciencia, otra mano hizo que Valeria pudiese vivir, con lo cual daban la inexplicabilidad como... Claro, la fe, como decía el doctor Pertierra, no justamente además, cada uno que piense lo que quiera, en un aspecto quizá religioso, el poder de la mente focalizando en algo. Hemos escuchado muchas veces esta posible verdad, pero en pocas ocasiones doctores han hablado con claridad de todo esto y hemos visto documentos. ¿Será posible que la mente, la positividad puede llegar a curar? Luego lo debatimos, pero seguimos con otro caso bien diferente. Sí, con el caso de Matthew. Este es un niño que nace el 9 de julio de 1956 en Kerala, en la India, y nace con una deformidad que dicen que es muy normal en la India, que es con el pie bot, creo que se llama, ¿no? Son los pies tambos, lo que llamaríamos pies tambos. Los tiene completamente como vueltos sobre sí. Y lo que le dicen los médicos que han asistido al parto es que lo primero que tienen que hacer es llevarle a un hospital donde puedan operar a ese niño desde muy pequeño para que esa lesión pueda ser mejorar cuando el niño va creciendo, y que además tiene que estar enyesado, esos pies tienen que estar enyesados. Los padres no tienen dinero para permitirse ese tipo de operaciones y de curas, y lo que hacen es dejarlo a la suerte. A los 2 años, cuando el niño tiene 2 años, que empieza o tenía que empezar por lo menos a caminar ya un poco antes, lo que hace es arrastrarse con las rodillas y con los codos. Cuando ya tiene 4 años empieza a ir levantándose y agarrándose a las cosas porque tampoco puede caminar. Los pies, final, como vemos en alguna imagen previa, están completamente arqueados, le imposibilitan incluso el andar normalmente. Claro, al final lo que consigue él es como hacerse un callo en esta parte de los pies e intentar caminar como puede, claro, con las piernas completamente dobladas. ¿Qué pasa? Que tenían una tía que era monja.
Entonces van un día a verla al convento y esta tía les habla de la fundadora de ese convento, que es la beata María Teresa Chiramel. Es más, dice que era una mujer que sufría los estigmas de la pasión, que también había tenido ataques demoníacos, como suele ocurrir con estas místicas. No solo eso, le dan un libro a la familia para que lo lean de la vida de esta beata, y además una serie de oraciones para que la recen, a ver si puede ayudar así al niño en su enfermedad. El padre se pone un día delante de esas estampitas que han recibido del familiar y dice que si cura a su hijo, le dice a la beata que si cura a mi hijo, vamos a hacer 40 días de ayuno y de rezo continuado. Además, publicaré en un periódico que por su intercesión se ha curado mi hijo, y toda la familia peregrinará hasta la tumba de esta beata. Bueno, pues al día 23 de empezar a hacer esta especie de ritual, el niño tiene una especie de visión en su cuarto. Él dice que se le presentan dos figuras femeninas, una con un velo blanco y otra con un velo negro, y que la del velo negro empieza a hacerle un masaje en el pie derecho y en toda la pierna, y que le dice: levántate porque estás curado. Inmediatamente el chaval se levanta, llama a la familia y ven cómo se ha enderezado la pierna derecha. Milagrosamente los médicos no se lo podían explicar, pero es que al año siguiente vuelven a hacer el mismo ritual. En este caso es la madre la que tiene la misma visión de una mujer con velo blanco y otra con velo negro, que le toca la espalda, la del velo negro, que identifican como esta beata, y le dice: levantaos porque tu hijo ya se ha curado. Viendo las radiografías que vieron los médicos, no se podían explicar una curación en la que este chaval ni siquiera podía caminar bien, y ahora, aunque con cojera, dicen que un poco cojo, puede caminar perfectamente. Puede curarse un pie. Hemos visto las radiografías, creo, sí, ¿verdad? Sí, eso es la radiografía. Es tremendo, es un batiburrillo de huesos que no hay manera de visualizarlos con... O sea, es realmente una deformación tremenda, ¿eh? Claro, por lo tanto, si se consiguió eso, por intercesión de quien sea, esto es inexplicable. Es que, sobre todo porque todos aquellos que hemos, por algún motivo tratado con pacientes o con personas que con trastornos en los miembros inferiores, sabemos que o bien con cirugía o bien tras mucho tiempo de ortopedia. Conseguirlo en 20-21 días sin ortopedia y sin cirugía, además, ojo, y sin movilidad correctora, porque normalmente un enyesamiento, una bota correctora, una cirugía, como he comentado, es la única posibilidad. Que lo consiga de alguna otra forma, porque no solamente se deforman los huesos, sino los tendones, los músculos, los ligamentos van asociados, por lo cual todavía es más inexplicable, porque realmente esos huesos van acompañados de una serie de estructuras aledañas que se cura una persona en esos pocos días. Estamos hablando de casualidades, de una gran carambola y que toca. Son casos muy precisos. ¿Tiene algo que ver la intercesión? Antes de ir con el siguiente caso, doctor Pertierra, hay sucesos que tú has conocido, concretos, concretísimos, de enfermedades muy graves y que nos demuestran que esto no puede quedarse solo en casos lejanos. Tampoco tiene por qué haber una intercesión justamente religiosa, un concepto, pero ha habido algunos que te han dejado francamente impresionado. Sí, ha habido varios que de verdad me han dejado impresionado porque totalmente inexplicable. Casos que he podido seguir en cercanía, casos que he conocido de primera mano, pacientes que en un momento determinado diagnosticados de carcinoma, de un tumor con su biopsia determinada, y la persona, su poder, en este caso, decisión de que no iba a tener un tumor, de que se iba a curar, de que iba a tener, cuando se le ha quitado la masa, había desaparecido el carcinoma. Él estaba haciendo un proceso de autoconvencimiento. Autoconvencimiento, pero es que estaba muy convencido de que no podía ser un tumor. Y científicamente estaba probado de que... De hecho, yo tuve la ocasión de ver la primera biopsia que se le extrajo una punción aspiración, que es un cilindro, donde no hay duda que... De hecho, yo tuve la ocasión de ver al microscopio las lesiones carcinomatosas, y cuando le hicieron la biopsia de la masa que se le quitó cervical, había desaparecido totalmente el tumor. Hay de hecho una superespecialidad que es la psico-oncología, que estudia el impacto de lo psíquico en los cánceres. ¿Por qué se habla poco de esto, doctor, a nivel de los medios? Se habla poco porque no interesa, pero en realidad es muy importante, porque si consiguiéramos manejar algo, la fuerza que tiene la mente, el ánimo, el sentido de la vida, la fuerza vital,
probablemente sobrarían algunas pastillas y entonces ahí empezamos con el tema de las pastillitas, que si hay que vender, que si no hay que vender. De hecho, complicado. En muchos pacientes oncológicos ya muchos oncólogos están haciendo un tratamiento, pues incluso con antidepresivos, no para quitarle la depresión por tener un tumor, sino porque al aumentar el sistema inmunitario el tratamiento reacciona mucho mejor, incluso como también se sabe, incluso a la hora que se le dé el tratamiento también mejora el efecto de la quimioterapia, por ejemplo. Claro, estamos hablando y muchísimas personas que están pasando ahora mismo, ¿no?, un dilema importante y le mandamos un abrazo grandísimo, ¿no?, tanto a todas las personas que trabajan en hospitales y en el mundo médico como a los que están de pacientes y algunos con enfermedades muy graves y que son auténtica pandemia, ¿no?, en nuestra sociedad. Y dirán, son casos muy excepcionales y posiblemente sean casos muy excepcionales y no hay que hacer ni mucho menos una generalización, pero que existan y que nos dejen con esta incógnita, yo creo que al revés, tiene que dejarnos con una posibilidad de que seguramente mejor es la actitud positiva siempre, en cualquier circunstancia, que el decaimiento y el dejarse vencer por la enfermedad, ¿no? Seguimos. Vamos ahora con un caso un tanto extraño, es el de Juan José Barragán Silva, 3 de mayo de 1990, este chico tenía problemas con las drogas hasta tal punto que había recaído en varias ocasiones. En esa jornada está esperando a su madre llega, empieza a preparar la comida y el chico, que estaba drogado, coge un cuchillo y empieza a autolesionarse en la cabeza. La madre intenta pararle, incluso le dice, hijo, ¿qué vas a hacer si yo no estoy? Porque intenta atacarla a ella, intenta clavarle el cuchillo y en ese momento él, en ese estado, lo que hace es lanzarse desde un tercer piso al vacío. Los vecinos que están abajo ven cómo cae de cabeza directamente, no pone las manos ni siquiera porque lo que quería era matarse. Impacta con la cabeza en el suelo. Impacta con la cabeza en el suelo, con lo cual el golpe es tremendo. Calculaban que eran 10-12 metros de altura los que había caído. Hasta tal punto creen que ese golpe ha sido fatal que algunos de los vecinos llegan con sábanas para tapar el cuerpo porque salía sangre tanto de la cabeza como de las fosas nasales, de la boca, y creían que ya no tenía vida. En un momento dado él parece reaccionar y levantarse, se sienta en el suelo e incluso va a unos escalones cercanos. La madre, en el momento en el que se estaba tirando el hijo por la ventana, recuerda que en los próximos 3 días México iba a ser visitado por el Papa Juan Pablo II porque iban a hacer beato al indio Juan Diego. Y entonces en ese momento le dice, si salvas a mi hijo Indito Juan Diego, que es como llaman en México a este indio al que se le presenta la Virgen de Guadalupe, yo iré a hacer una peregrinación, a orarte. Total, que cuando llega abajo la madre ve que está incorporado el hijo, eso sí, con graves lesiones. Cuando llega la ambulancia y es trasladado hacia el hospital, el chico pierde la visión. Asegura que ya no ve nada, con lo cual creen que las lesiones cerebrales son muy graves. Cuando entra al hospital dicen que tiene una fractura de la apófisis odontoide de la segunda vértebra cerebral, que luego los doctores nos dirán... Hay como unas fracturas, ¿no? Exacto. Y dicen además en el informe que ese chico necesariamente tenía que estar muerto y que además no le dan muchas horas de vida porque, a pesar de que van a hacerle más radiografías, tienen que ver si dentro tiene dañado a nivel cerebral, porque lo que no podía ver y además parecía que no podía moverse podía haber afectado a la columna vertebral y, en el mejor de los casos, quedarse paralítico. La madre, cuando el chico está en el hospital, va a la Basílica de Guadalupe a rezar delante de la Virgen guadalupana y a rezar en una pequeña capilla que tienen del indio Juan Diego, creyendo fervientemente que su hijo se va a curar. Y milagrosamente el hijo lo hace. Se cura y no tiene ningún tipo de lesión, que es lo que deja a los médicos un tanto extrañados, y con lo cual la Congregación para la Causa de los Santos hace un informe en el que viene como un caso inexplicable para la santificación del indio Juan Diego. Es decir, expedientes X de archivos eclesiásticos y médicos que habitualmente no se ven con claridad, con imágenes, con radiografías. Hay hasta una escena del lugar donde se produjo el impacto, de la balconada donde salta y cae de cabeza. Ahora, yo no sé si esto puede ocurrir o no. De hecho, la lesión que tiene, la que le llaman la fractura del ahorcado,
que es la de la apófisis odontoide, que es la que figura la que está justo debajo de la primera vértebra, y es donde el ahorcado, cuando lo ajusticiaba, rompía. Es la muerte segura. Claro, es la muerte segura. La no es rotura del odontoide es la muerte exactamente. Cuando alguien lo ha ahorcado puede ser o por compresión de la tráquea, que es cuando tarda más tiempo, o el odontoide, que afecta a troncoencéfalo, afecta a médula, y la persona muere en pocos segundos. De hecho, esa persona aparte tiene una fractura de base de cráneo, que prácticamente también produce una lesión que le llaman signo de Raccoon o en mofeta, que prácticamente... el diagrama de todas las lesiones. Efectivamente, que todas las lesiones que en este caso eran mortales, prácticamente cada una de ellas, de necesidad. Y de hecho lo de la odontoide, después de esos 6 metros, que no, porque es muerte en 1 o 2 segundos, realmente un caso excepcional. Doctor, ¿de acuerdo? Yo os diría una cosa, viendo esto como médicos, somos médicos, estamos atados a la realidad, viendo esto uno dice, ¿lo sabemos todo? No, sabemos una mínima parte. El cerebro es una increíble víscera que tiene mecanismos de adaptación, que las hemorragias tienen y tal, y al final la gente va saliendo adelante. Pero cuando tantas lesiones que son mortales se curan, y el sujeto que se ha roto el cuello, eso es lo que se llama una fractura de cuello en toda regla, está vivo porque alguien ha intercedido por él, yo entonces vuelvo a mis más ancestrales pensamientos personales. Hay una comunión de los santos, según el cristianismo, donde existe un influjo positivo por la oración, y luego desde la perspectiva no religiosa, pues volvemos a lo de siempre. Habrá una fuerza positiva que de alguna manera por el entusiasmo, por el cariño, por el amor, se pueda transmitir al ser que está abatido. Es lo que está claro es que exista o no exista, nosotros creemos que algo existe evidentemente y que actúa en ciertos casos. Lo espinoso es por qué no se difunde o por qué esto queda en círculos muy cerrados. Sí, esotéricos, como marginales. Claro, y el gran público no sabe de estas cosas porque, bueno, esto no se tiene en cuenta. Y quizá ya hay un poder, una realidad, una luminosidad que debería ser compartida por todo el mundo, ¿no? Muchos de estos casos no llegan a conocerse. De hecho, cuando yo he hablado con mis compañeros, desconocía de la mayoría de los casos, y hemos compartido hospital durante muchísimo tiempo, y son casos inexplicados para cada uno, 1, 2, 3, 4, 5 casos que pueden tener cada uno, y realmente no se difunden ni entre los mismos compañeros. Pero es que hay un cierto grado de angustia entre los profesionales de la medicina a la hora de aceptar este tipo de cosas. Claro, normal también. Porque si yo veo que 2 y 2 son 4 y de repente alguien dice que 2 y 2 pueden ser varias cosas, me rompen el esquema de mi vida. Entonces en la medicina tradicional estas cosas no gustan. La verdad es que no gustan. Pero bueno, aquí las contamos. Vamos con el último caso. Vamos, pues fíjate, hay 2 casos de 2 niños que, si quieres, comentamos muy rápidamente. El primero es de Mateo Pío Coella, es un niño de 7 años que vive en Pietrelcina. Él, de repente, un día en clase empieza a encontrarse muy mal. La profesora llama a la madre diciendo que vaya a buscar al niño porque está como mareado, parece que tiene fiebre. Lo llevan a casa, su padre es médico, la madre también trabaja en el hospital, lo llevan a casa, lo tumban, bueno, será una gripe más, no pasa nada. Cuando va al pediatra dice que, bueno, que estén atentos por si acaso le salen algunos manchurrones como morados por el cuerpo. Justamente a las pocas horas el padre se da cuenta de que empieza a tener esas manchas. Es una meningitis fulminante. Cuando llega al hospital esto es lo que le diagnostican al niño, pero hasta tal punto que, fíjate, los órganos, dice que desde el punto de vista clínico los órganos colapsados eran 9 órganos colapsados, que prácticamente era imposible que ese niño viviera. Viven en Pietrelcina. Pietrelcina ya sabes que es el lugar donde está el Padre Pío enterrado. Ellos además eran muy devotos del Padre Pío. Y la madre lo primero que pide es que le dejen la celda donde el Padre Pío había vivido, entrar allí y dejar a esa madre rezar durante horas para pedir la salvación de su hijo. La madre está así días tras día, tras día, tras día, y al final el niño se salva inexplicablemente. Inexplicablemente hasta para los padres. El propio padre, que era médico, decía que eso no tenía una causa médica por la que haberse curado, sino que creen fervientemente que el Padre Pío, es más, el niño, cuando empieza a ser consciente, dice que un monje, como con una capucha, la descripción que da de barba blanca es idéntica a la del Padre Pío, ha estado visitándole continuamente en la habitación y que ese monje es el que le ha curado. ¿Existe una fuerza interna en nosotros que es capaz de desdoblarse y de generar estos milagros y no somos conscientes de ello? ¿Solo algunas personas pueden provocar esto? O nos negamos a aceptar lo que algunos creyentes pensamos, que existe un más allá y que hay una fuerza divina todopoderosa que nos ayuda a mal vivir o a bien vivir. Es decir,
Y lo digo un poco actuando de abogado del diablo. Es decir, ¿puede haber una fuerza que no conocemos? Curaciones imposibles, hemos puesto de título. O es que hay algo más. Es que esos son los dos caminos. Realmente lo que cuenta una meningococemia que es fulminante. A las 24 o 48 horas fallece, sin curación, incluso muchas veces con tratamiento. Estamos hablando de casos muy extremos. Casos muy extremos y yo estoy más que, bueno, ya no desde el punto ni del paradigma religioso, sino del paradigma de la mente. Como en un momento determinado, la misma persona o los familiares que hay alrededor pueden, en algún tipo de fuerza o posibilidad o poder mental, desconocemos. Yo creo, estoy con el doctor Cabrera, que desconocemos todavía mucho de la mente. Conocemos su morfología, pero no su funcionalidad. Hasta hace muy poco se pensaba o se decía que el cerebro funcionaba un 10, un 20%, y hoy en día con cualquier técnica se sabe que el 80-85% incluso con la persona durmiendo, y con las nuevas técnicas de trastografía, que es lo último que existe en estudios neurológicos, pues podemos ver la funcionalidad y el desconocimiento que tenemos sobre este órgano, que, ojo, puede ser el cerebro o puede ser cualquier otro lugar, porque pensemos que estamos llenos de hormonas y de lugares, somos bioenergía, y esa bioenergía en un momento determinado puede actuar para curaciones totalmente inexplicadas, por lo menos por ahora. En las UBIs de todo el mundo, a igualdad de enfermedad grave, sobreviven mucho más, sin comparación, aquellas personas que tienen un sentido de la vida. Y si ese sentido de la vida trascendente es lo que te da la fuerza para sobrevivir a igualdad de enfermedad, a mí que me aspen. Pero yo esto lo veo por un camino. Lo que ocurre es que aquí se meten las creencias personales, las educativas, etcétera, etcétera. Pero claro, es que esto se ve en las UBIs todos los días. Yo creo que las ganas y los televidentes y muchas personas que tienen muchísimo tipo de lesión, es importantísimo el decir yo puedo. Yo creo que es tan importante y de hecho las curaciones se ven de todo tipo. El yo puedo, yo quiero, y vamos a luchar hasta donde lleguemos. El número de curaciones es muy importante, tanto en oncología como en traumatología, como en lesiones de todo tipo. Pero y sobre todo, esta es la prueba de que la materia es materia solo. Hay mucho más. Y por eso el que hablemos de estas cosas despierta a los que están viéndonos y despierta en nosotros el anhelo de pensar que hay algo más, porque si solo vemos cosas, poco vemos. Pues mira, doctor, es la última frase prácticamente de la temporada de Cuarto Milenio. Vaya. Es el último tema del último programa. Y a mí me parece bien que sea así. Cada uno que piense lo que quiera, cada uno que crea que esto son cosas de beatos y no le dé ninguna importancia. Otros que piensen, incluso desde el punto de vista periodístico, oye, que hay un material, como lo hemos pensado nosotros, sumamente interesante y que no se le da el suficiente revuelo que debería tener. Y si encima lo acoplamos a dos doctores que coinciden en su apreciación y que además y no trabajan juntos, tienen de diferentes áreas, lo comprueban, sondean con colegas, se dan cuenta que hay una realidad y su mensaje final es ultra positivo, diciendo yo puedo, sea usted más religioso, menos, más trascendente, desde luego sí que parece que todo esto está hilado con un pensamiento un poco más elevado del ordinario, del habitual, del que nos condenan diariamente. Pues mira, mejor forma de terminar la temporada yo creo que no hay, porque seguiremos, si todo va bien, contando cosas de este tipo, porque el mensaje que se lanza yo creo que no puede ser más que esperanzador, y también estamos para eso en los medios, o en algunos medios. Doctor Cabrera, gracias por esta temporada, Gracias por todo tu esfuerzo y por todas tus lecciones. Bueno, algunas. Un fuerte abrazo, compañero. Hasta la próxima. Doctor Pertierra, pues que contemos muchísimas más cosas el año que viene con esta pasión, este conocimiento y estas ganas en el fondo, aunque sean casos sobrecogedores, de ofrecer luz en mitad de tanta sombra. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros, menudo dossier, proseguimos asombradísimos como todos ustedes, porque esto es incuestionable y ustedes piensen libremente. Cuarto Milenio continúa. Pues comenzamos con una fotografía bien extraña, nos la enviaba Moisés Marín, Parets del Vallès en Barcelona. Nos dice que estaba allí y se dio cuenta que había algo extraño en el cielo. En este caso no es ninguna nube con una forma un tanto extraña, no, es que era un círculo, como pueden ver, negro y perfecto, y que además parecía bajar y subir e incluso moverse. Le extrañó tanto que hizo una fotografía
y nos la envía, porque fíjense, aquí parece incluso que tiene una tonalidad más negruzca, ¿verdad? Y esas formas que van cambiando. Las fotografías son verdaderamente espectaculares. Guillermo León se ha puesto a buscar información sobre qué puede ser esto y ha encontrado que este mismo año en Inglaterra una chica grabó algo parecido. Incluso salió en periódicos de gran parte del mundo. ¿Y qué puede ser? La única explicación medio lógica que han dado hasta ahora es que esos círculos que a veces se forman en el cielo pueden ser de insectos. Eso es lo que han dicho algunos especialistas que han visto las imágenes. Ven que aparte del círculo aquí redondo que hay, parece que por arriba, por abajo, hay como algunos más pequeñitos, con lo cual lo han relacionado con insectos. Pero aún así no dan por aclarada la fotografía 100%. ¿Se ha producido también esto en nuestro país? Pues es la única explicación que podemos dar a nuestro amigo, porque otra no tenemos. Nos vamos, en este caso, hasta Barcelona también. Iris Gueiros nos mandaba esta fotografía de la fuente, nos dice Fuentes Mágicas de Barcelona. Estaba disfrutando del espectáculo de luz y color que hay en estas fuentes y fíjense lo que captura la cámara. Aquí, en este lateral. Una auténtica dama, ¿verdad? Que parece ir caminando por el agua con su vestido, que sería este, el brazo, que lo tendríamos aquí, la cabellera, el pelo, incluso el perfil con el cuello de esa mujer que parece estar danzando al son de la música y de las luces. Ahí está la imagen, Guillermo León la ha destacado. Por supuesto es una pareidolia, a no ser que en estas fuentes estén haciendo proyecciones de algunos personajes, que también puede ser. A ver si alguien nos lo puede verificar. Si quieren que analicemos fotografías tan interesantes como las de esta noche, ya saben que hay dos vías de contacto: a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. El buzón de Cuarto Milenio no cierra ni por vacaciones, así que síganos enviando sus fotografías, sus vídeos, y así los analizaremos. Y síganos en Nave del Misterio. Muchísimas gracias por ese seguimiento en las redes sociales. Y ya casi sin darnos cuenta hemos llegado al final. Al final no solo de este programa concreto, sino de nuestra temporada de Cuarto Milenio. Y siempre es un instante especial. La verdad es que uno nunca hubiese pensado tener que despedirse de los espectadores cara a cara ya por 9ª vez, ¿no? Empieza a ser un hito realmente interesante, curioso y muy misterioso. Yo espero que hayamos coincidido, ¿no? En muchas de las cuestiones planteadas en Cuarto Milenio. Y ustedes dirán, bueno, coincidir no hace falta, ¿no? Porque precisamente este programa pretende ser una caja de Pandora que agita cosas y las muestra, y que ustedes sean siempre soberanos. Pero hablo del propósito, que es esa palabra que se emplea muy poco, ¿no? Y en la que yo creo cada vez más, porque pienso que todo lo que hacemos tiene un propósito. Es más, pienso que sin propósito todo se queda como en fuego artificial, en impactos hilados, en hacer las cosas pues por mantenerse en un sitio, ¿no? Y les aseguro que especialmente este año, yo creo que siempre, pero este año han cambiado algunas cosas y yo tengo ese propósito. Yo espero que coincida con el de la inmensa mayoría que están ahí al otro lado. Porque verán, este año hemos intentado ser críticos, nos hemos atrevido con muchos temas que eran tabú hasta para nosotros mismos, ¿no? Y ya veremos este proceso hasta dónde nos lleva. Quizá hasta que un día el programa desaparezca abruptamente. Sería un final bastante mítico para esta emisión tan especial, ¿no? Sería muy propio tocar ya algunos temas que hicieran que plom. Pero tengo que decir también, en honor a la verdad, que nos hemos sentido muy protegidos. Los daimones, que no son los demonios, ni tienen nada que ver, esos seres que según los antiguos andan por ahí, han sido bastante bondadosos con todos nosotros. Y en esta cadena hemos sentido también, pues, un apoyo y una libertad absoluta, y tengo que decirlo y tengo que dejarlo muy claro, porque me llegan muchas cuestiones, ¿no?, a veces sobre cómo tocáis estos temas, cómo os dejan, o al revés, por qué nos dejan tocar algunos temas. Y yo, si creen en mi honestidad, que eso ya es problema suyo, les diré que me he sentido, como desde hace 9 años,
con un absoluto respeto para nuestro trabajo. Y les diré que tocando los temas que tocamos, siendo el tipo de gente que somos, haciendo el programa que hacemos, tener libertad es algo que igual uno no valora en su justa medida. Y solo valora cuando observa cómo está el patio en otros ámbitos y entonces se da cuenta de, uy, poder hacer el programa que uno quiere es una maravilla. Lo he dicho en alguna ocasión, este programa es también expansión de mis inquietudes personales y por tanto muchas veces no me he enrocado en querer hacer cosas, no sé con qué objetivo, por ejemplo, solamente el de la audiencia, ¿no? Porque por fortuna la audiencia ha estado ahí. Y es más, yo pienso que la audiencia está cuando detecta una especie de honestidad, ¿no? O de querer hacer cosas en las que uno cree. Porque si no hay propósito, como les decía, esto se convierte al final en lo que pasa en muchas ocasiones, una retahíla de impactos, de ¿para qué? Pues bueno, para mantenernos, para tener audiencia, para seguir viviendo de esto. Y yo les puedo dar mi palabra de que creo que hay un propósito. Y además ese propósito en mi persona es mucho más firme en los últimos tiempos, mucho más firme. Un propósito que a veces puede ir en contra de los propios códigos absolutos de la televisión, que es un medio complicado y los tiene. Y no ser muy inteligente y muy astuto para muchas cosas. ¿Por qué? Tocar temas como la alimentación, la justicia, tocar temas como la educación, el sexo. No pega en un programa de misterios, pero es que hace tiempo que dejamos de ser un programa de misterios, somos un programa de misterios, pero es el concepto misterio el que ha variado para nosotros. Lo he dicho en muchas ocasiones, para mí misterioso es todo, y conforme va a mi transcurrir por la vida, creo que hay más misterios en todo. ¿Y ustedes están conmigo en ese propósito? Propósito es tener una misión, no solo estar por estar. No solo vamos a meter lo más impactante a ver si hacemos más y a ver si ustedes se asombran más. No queremos un programa que asuste a la gente, aunque me sigo encontrando a personas que me dicen, ¡ay, qué miedo me da tu programa! Yo digo, no hay programa más blanco en la historia de la televisión que lo que hacemos nosotros. Aunque algunos temas puedan tener elementos que sobrecojan o que den un poco de miedo, siempre les aseguro que hay un propósito. Y el propósito de todas las historias es aprender algo que antes no sabíamos, tomar conciencia de cosas que antes no hayamos reparado en ellas. Porque si no, uno se convierte en un impacto televisivo permanente contando cosas, oye, ustedes las consumen porque el medio también es eso y nosotros tan tranquilos. Hasta que al final, después de 9 años, uno se da cuenta que no tiene propósito. Propósito no es querer cambiar el mundo, o sí, o en nuestro pequeño mundo, por lo menos el mío, yo quiero cambiarlo, o hacerlo más luminoso, y espero que el suyo también. Y por tanto, hemos aprendido a tocar temas espinosos, a darle, creo yo, me puedo equivocar, un aspecto sobre todo, ante todo, por encima de todo, de cierta positividad. Aunque hablemos de un caso dramático, aunque hablemos de una cosa que nos puede poner los pelos de punta puntualmente, nosotros tenemos ese propósito, esa misión de que ustedes se asombren, aprendan, reconecten con la realidad. No se olviden, por favor, de que toda la vida es un misterio apasionante, de que se pueden aprender un montón de cosas. En fin, que esta realidad, existencia en la que vivimos es mucho más rica de la que nos han contado. Nuestro propósito y el mío personal también es decirles y gritar a los cuatro vientos de una forma muy especial que nos están engañando. Y no precisamente engaña Cuarto Milenio o los temas de misterios. Es lo que nos quieren hacer creer. Los que diseñan la sociedad nos están engañando, empobreciendo nuestras miras, cercenando, castrando nuestros horizontes, queriendo convertirnos en poco menos que zombies consumistas sin más, sin ningún sentido crítico y más que el sentido crítico, sin ninguna capacidad de entusiasmo. A mí me gustaría ser su ilusionador, sinceramente. Esa sí que es una profesión bonita. Alguien que hable de lo que hable, lo habla con el alma, con el corazón, y entonces ustedes, o algunos de ustedes, entienden que se puede indagar, se puede buscar, se puede cambiar la perspectiva de algo, se puede enamorar uno de un paisaje, de una ruina, de una persona, de una historia. Esa es nuestra profunda misión. Y yo creo que con esa está todo el equipo. Cada uno lo vivirá a su forma, porque nadie es igual. Y el trabajar en equipo también es una odisea, porque no puedes permitir, y es un debe que yo tengo, que todos lo vean como tú. Yo soy muy pesado para eso, hasta que poco a poco vas viendo que está bien, no hace falta que lo vean como tú. Cada persona es un mundo, así como cada espectador es un mundo. Habrá espectadores que solo nos vean para pasar un rato de miedo. A mí eso me da mucha pena, pero lo sabrá y lo respeto. Habrá que quieren entretenerse. Como decía en su día Chicho Ibáñez Serrador, yo soy entretenedor. Bueno, pues Chicho, yo no soy entretenedor. Yo creo que tengo una misión. Estoy tan loco que creo que tengo una misión. No solo entretener.
No solo que el público esté delante de la tele un tiempo y ser rentable para mi empresa y hacer mi trabajo y ser rentable para mi familia. Yo creo que tengo una misión de hacer mejor el mundo que a mí me toca, a mi forma. Eso mucha gente no lo va a entender, pero habrá una capa de los espectadores que sí lo entiendan perfectamente, que saben que este loco y su equipo se enamoran de lo que hacen, aman lo que hacen. Es un mosaico increíble, como decimos, la caja de Pandora, pero está hecho con artesanía, con entusiasmo. Y todos los departamentos, una vez más tengo que decirlo, este enorme equipo de profesionales, los que están detrás de las cámaras, realización, documentación, edición, producción, todos, principio al último. Yo he tenido el único don, creo, de embrujarles un poco y que sepan que están en una historia seguramente irrepetible. Alguien me dijo, yo preguntaba, ¿serán conscientes mis amigos de mi equipo de lo que estamos haciendo en esta 9ª temporada de televisión tan rara? Y alguien me dijo, igual no lo son, pero lo serán. Seguramente cuando este programa ya no exista, todos seamos un poco conscientes de que hubo un grupo de locos ilusionadores, contagiados de esa especie de, no sé, historia cósmica y luminosa, que no quisieron ser un programa de misterios que daba miedo simplemente, que no quisieron ganar puntos de audiencia o ser rentables solo con la oscuridad, que en cierto momento pensaron que todo esto era para un fin mucho mejor, para hacer mejor la existencia de muchos espectadores, para que sean ustedes críticos con nosotros mismos, para que tengan ganas de hacer cosas, para que nadie les desilusione jamás. Si hemos conseguido mínimamente ese objetivo, despertar en cada uno de ustedes o en algunos esa luz, no puede haber programa mejor pagado, se lo aseguro. Y si nos dejan, y si los hados, daimones y potencias cósmicas quieren, nosotros regresaremos. Pero si no regresáramos, la misión sería hermosa, magnífica, inimaginable para ese Iker que cuando era niño hacía programas de ovnis. Ahora me interesan muchas más cosas y quiero que se interesen y se embrujen conmigo. Ojalá podamos seguir contando esas cosas que nadie cuenta y hacerlo con todo este equipo, que es un honor, hay que tomar conciencia de ello. Mientras esta aventura continúe, yo creo que estaremos todos juntos en un viaje hermoso, en un viaje único que ahora, puntualmente, descansa, para volver con toda la ilusión, energía, entusiasmo y reencantamiento del mundo. Ojalá nos acompañen. Hasta la próxima temporada, que será la 10ª, prometo sorpresas, de Cuarto Milenio.